Nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes. Turbulencias, vuelta por el universo, cada vez más lejos. Pepe, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Comenzando un día hermoso, hoy vamos a estar día de miércoles, ¿no? Vamos a comenzar un par de noticias interesantes, van a acontecer ahora a minutos, Tenemos salteadita de noticias fundamentales de alto impacto, Así que bueno, ahí estamos, vamos a ver si... A ver, déjame configurar un segundito el micrófono. Ahí está, bien, perfecto, ahí estamos. Bien, 66.446 lo que es Beacon, gente, tremenda caidita, ¿no? Que tuvo, mamita, ¿no? De los 74, 73 de hace ya un par de meses atrás, la tendencia es recontra alcista y bueno, está en retrocesos, está justo en una fase donde estaba tocando soportes de un retroceso diario. Ahora vamos a estar viendo, hay poco movimiento en este momento, pero a pasito estamos de que comience lo que es la sesión de Nueva York. Estamos dentro de la de Londres solamente, quedan 20 minutos para comenzar la sesión de Nueva York, así que tenemos tiempo para ver primero un poquito las cripto y después vamos a ir a lo que hacemos nosotros, que es Forex, las divisas, el índice, los índices. Mirá cómo disparan ahí los amigos, taca, 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 taca. Así que bueno, vamos ahí a ver qué pasa un poquito vamos a aprovechar a ver un poquito Bitcoin primero y después nos vamos a lo nuestro, que hay un par de noticias. Vamos a ver si ponemos a funcionar algún bot de los que voy creando y bueno, veremos ahí, ¿sí? Así que bueno, si vamos a las top 100, vamos a ver en lo que es en la hora en rojo seguramente, en el día vamos a ver también en rojo, en el mes ni hablar, está un rojo fuerte, chillón, porque obviamente tiene que ver no con el proyecto en sí, ¿no? Sino que tiene que ver, recuerden que las cripto, las top 100, las top 1000, todas van de la mano de Bitcoin, ¿no? Si Bitcoin cae o Bitcoin sube, es una correlación positiva, ¿sí? Eso quiere decir que por más que el proyecto sea muy bueno, va a caer de la mano de Bitcoin o va a subir de la mano de Bitcoin. Así que cuando haya FOMO o cuando haya rallies o dip profundos, como en este caso, vamos a ver cómo caen, y suele pasar de que muchas caen el doble o el triple, ¿no? Las que son las top, a lo que voy, las que van acompañadas de Bitcoin ya hace un par de años, y otras desaparecen inclusive, ¿sí? Así que bueno, recuerden que hace un tiempito atrás, ¿no? Tocamos lo que era el halving y veremos qué pasa ahora entre octubre, noviembre, diciembre, para que Bitcoin llegue a los 100. Veremos si llega, está ahí a mitad de camino, pasando el 60% de esos 100 que esperamos. Vamos a ver, para que obviamente le dé un poco de color primavera. Seguramente se aproxima con el 21 de septiembre, el día de la primavera, seguramente se aproxima para darle un poquito de color a las top 100. Así que bueno, nos vamos a ver un poquito lo que es Bitcoin. Acá estamos en el oro, velas diarias. Ahora vamos a venir al oro. Fíjense, antes de arrancar con Bitcoin, el oro. Esto habíamos visto ayer, miren esto, lo que les decía, pasó tal cual. Está bueno para verlo, porque esta consolidación que estamos viendo de estas tres velitas diarias, si nos vamos a velas de, me parece que estaba en 15, ayer en 5, pero era una consolidación. No me acuerdo si
habíamos hablado de, sí, acá está, obviamente esto sigue hacia adelante, ¿no? Pero hasta acá habíamos marcado las zonas donde el precio iba a consolidar, lo que les había dicho. Recuerdo que estábamos por acá nosotros, veníamos viendo por acá, me parece, en la mañana de ayer y los otros días, ¿no? Donde había una consolidación y la idea era, ¿qué haces? ¿Comprás o vendés? Y lo que había dicho era obviamente jugar dentro de esta consolidación hasta que salga. Si sale, podés utilizar los pullback para ir a buscar ventas a partir después de, ¿no? De que toca, retestea esta resistencia para venir hacia abajo, o viceversa, sí, con algún pullback, utilizando obviamente alguna técnica que tengas para ir a buscar altos. Acá llegó, ven, por ejemplo, porque rompió. Vamos a ampliar un poquito ahí. Ven, ahí si ampliamos y ponemos estos altos que están acá, ahí tocando los altitos, más o menos subjetivo. Fíjense que hizo un pullback. Miren, si amplío, hizo un pullback, pero ahora vamos a ver primero con la lupa. Acá, mira, ves ahí, ven. Esa línea obviamente son zonas, no vas a esperar que lo toque exacto, pero bueno, impulsa, retrocede, ese sería el pullback entre comillas, y dispara hacia el alto, ¿no? Si estabas esperando un rompimiento de lo que les decía ayer, me habían preguntado qué podían hacer o proyectar en el día. Lo que les dije para mí era consolidar y operar dentro de la consolidación. No vas a esperar a que rompa. Si tenés una estrategia, podés operar dentro de la consolidación, y si se va por fuera, utilizar otras técnicas por fuera, que sería lo macro, así, según la temporalidad. Pero dentro de la consolidación, miren cuántas compritas y ventitas se hubieran hecho. Algunas ventas podés comprar, obviamente, ¿no? Más barato, acá. Vos vas viendo las zonas, porque dentro de la consolidación vas a encontrar otras consolidaciones que son los POC, ¿sí? Ahí dentro, ¿ven? Entonces, en ese mundo, si hubieras hecho un rango, en vez de 1 minuto, estas son de 15, tenés 2 zonas. Sobresale, tenés para hacer otras órdenes más por acá abajo, ¿sí? Para que se devuelva hacia lo que le decía el POC, que sería como un imán, donde el precio está, a ver, acá vamos a marcar con un dibujito y nos vamos para el Bitcoin. Está interactuando, ¿ven? Ahí por encima y por debajo, hasta que rompe, hace un pullback y dispara, como le dice acá, ven el dibujito acá o acá abajo, porque no sabemos para dónde va a ir, ¿sí? Consolidó y obviamente disparó. Ojo, que se acercan noticias fundamentales. Se puede devolver al mismo lugar y puede inclusive ir por debajo de esta hermosa consolidación que estoy marcándoles con una X acá, ¿sí? Pero bueno, si hubieran hecho ventas y compras acá, hubieran hecho un par de compras y ventas, y calculo que si llegas al 1% de la cuenta, al 5, al 15, al 10, a lo que vos tengas, al 0,05, al 0,5, lo que vos te parezca conveniente, podés ir haciendo varias operaciones, ir sumando, y cuando dispara, te metes en esta zona o en esta zona, ¿no? Obviamente a favor de la tendencia, ¿sí? Así que bueno, música, maestro, por favor, y vamos con Bitcoin. A ver qué podemos poner hoy para regalar. Comenzamos linda la mañana, tempranito hoy, por fin. A ver, terminé. A ver ahí si podemos. Terminé bien hoy las operaciones, no me demoré y estuve armando algunas cositas interesantes. A ver, vamos a marcar acá. Estos son temitas muy bonitos para compartirles. A ver si puedo poner alguno acá. Ahí, en cola. Vamos a ver. Ahí está, sí, ahí está. Mira, escucha para vos, qué lindo tema para comenzar la mañana. Escucha, esto es un Picasso. Sacarle una foto. Yo lo voy a sacar. Mira cómo desaparece. Nos volvemos al pasado. Escucha los pasos. Bitcoin. Nos vamos a Bitcoin ahora, ¿sí? Dentro de Bitcoin vamos a encontrar. Ahí está, mira, escucha. Qué lindo, por favor. Rock and Pop. Velas diarias. Gente, noticias de alto impacto con el dólar, prepárense porque se va a mover mal el mercado hoy, seguramente. Tampoco es la gran cosa. Traje algo para leer después si tenemos tiempo, pero bueno, voy a ajustar un poquito acá. Sí, bueno, miren, fíjense. Zonas que vengo marcando con algunos toritos, algunos fantasmitas, por si cae, si nos vamos a la B, como algunos amigos. Pero bueno, por ahora tenemos zona de soporte que nos está esperando. Hay una zona interesante que ya está acá, ¿no? Hace un tiempito, aguantando a partir de el 24 de junio, sí, que está haciendo soporte en esta zona que venimos marcando hace un tiempo atrás por zonas del pasado. Nos queda, dependemos de otra zonita más por ahora, pero bueno, por ahora tenemos una zona interesante de consolidación, que es esta que está acá, ¿sí?
y una vela deep profunda que te da miedo. Pero bueno, ¿qué haces cuando cae? ¿Vendés o comprás? Cuando cae fuerte, tenés que apoyarte en zonas importantes, ¿sí? Como por ejemplo la que está acá abajo, o inclusive esta mechita que acaba de dejar, y en vez de poner el lotaje entero, ponele, si tenés el 100% de tu capital inicial, no le tire el 100, porque si cae, obviamente que si no vendés, tenés la misma cantidad de monedita, ¿no? No estás en pérdida, sino que el valor vale menos. En sí, ¿no? Está devaluado. Pero a lo que voy, si el precio cae por debajo, y en vez de tirar el 100% le tirás el 30 acá, el 30 acá y el 40 acá de ese 100%, cuando se devuelve el precio, ¿no? Ponele que acá le pusiste el 30 y el 40. Ya acá estás en ganancia. Estas están por debajo de la que las compraste, pero estas no, ¿sí? Y estas están igual, así que estás en ganancias. Y si esto se va a los 100, compraste muy hermoso el precio, y si cae más, mejor, ¿o no? Pero bueno, el que ya tiene no quiere que siga cayendo. Por eso no se asusten, muchachos, esto es así. En las criptomonedas sobre todo, tenés la ventaja de comprar, y si no la soltás, las monedas van a tener las 100 moneditas que tenga. Sí, van a salir más o menos, pero vas a tener lo mismo. Así que depende de tu psicología, ¿sí? Por eso le digo siempre, gente, que acá no hay estrategia que valga si tu cabeza anda mal, ¿sí? El psicotrading y la gestión de riesgo ese sería el santo grial, ¿sí? Lo que digo siempre, ese es el santo grial. Así que bueno, gente, nos vamos dentro de la velita diaria. Necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Necesito velas horarias. Bien, ahí vamos. Miren cómo viene el amiguito. Mecha de retroceso interesante. Apoyó en una zona, una convergencia de zonas del pasado que marqué en su tiempo, allá hace un tiempito atrás. Hasta que dejen de ser importantes, relevantes, las podemos utilizar como pullback también en el caso de que rompan. Pero después hay que eliminarlas, ¿no? Obviamente, para que no quede tanta información. Por ahora, zona de soporte. En el pasado se utilizó. Veremos si el precio se da vuelta en un rato, ¿sí? Pero sabemos que hay noticias fundamentales que pueden acompañar a que Bitcoin suba, o inclusive a que Bitcoin caiga mucho más, ¿no? Eso va a depender de que si le va bien al dólar, le va a ir mal a Bitcoin, es así, ¿sí? Así que bueno, gente, una hora bajista, ¿sí? La ventaja que tenemos, que si nos vamos a velas de 15 minutos adentro de la fractalidad, ¿sí? De esas onditas de helio que vamos a encontrar, ¿sí? De esos white chops que se encuentran dentro, que son las acumulaciones, las distribuciones, vamos a encontrar un rechazo. Ven, acá está. Esto es lo que vengo diciendo, los fractales que están acá, ahí empiezan, ¿sí? Esas zonitas de rechazo para tratar, no sé si como en este caso que quiso subir y no pudo, ven acá, hizo un patrón muy parecido, acá. Ese dibujo es este casi prácticamente. Vamos a ver si el precio llega hasta esta zona, a este high o a este high, y se devuelve, o si empieza a subir escalones como una escalerita y se va hacia los próximos altos, ¿sí? Y ahí te hice un Picasso. Si te gusta el impresionismo, también el Monet, ¿te gusta Monet? Un gran pintor, ¿eh? Así que bueno, y anda a pintar la pared. Me voy a ir a me voy al índice del dólar, gente. Recuerden que no hago publicidad, ¿sí? En su momento hacía, pero el algoritmo no nos da pelota a nosotros. Así que el que se quiere sumar, que se suma. Estamos todos los días a la mañana, ya hace más de 3 añitos operando en vivo en los mercados financieros, sobre todo en Forex, ¿sí? Así que sumate, estamos operando de forma manual. También utilizo bots míos, no de otros, que los voy creando. La mayoría quedan todos rengo porque no los termino, pero me van haciendo profit, así que bárbaro, ¿sí? Ahí están los amigos. Y se viene un bot que estoy ya prácticamente, hice hasta la miniatura, gente, ¿eh? Se viene un bot para el fin de semana que la van a pasar bomba. Me dio con $20, a lo que voy, ¿no? Dije, a ver, lo mínimo que se puede poner en una cuenta para un latino como nosotros, ¿no? Y empecé con 30, 20, 15 en un backtesting, ¿no?
y me dio 15.500%, ¿sí? Con un drawdown de un 30 o un 40%, pero ¿qué me importa si pierdo $30 si voy a hacer 15.000%, ¿no? Tremendo. $4.600 con 20 o $30, tremendo, ¿no? En un backtesting de un año. Eso se puede configurar. Después lo vamos a estar viendo y lo tengo puesto, le puse bombita McLean. El bombita McLean le puse, ¿sí? Obviamente sirve para todos los pares, todas las temporalidades, y hay que meterse en qué par funcionaría mejor, ¿no? Pero bueno, eso queda para el próximo fin de semana. Si tengo tiempo hago el video, ¿sí? Igualmente lo tengo puesto ahora, Bien, me voy a dónde. Ya vimos un poquito la caída, el dip profundo, y que está haciendo una zona de soporte, de rechazo de acumulaciones en esta zona. Si tomamos como base Bitcoin y como cotización el dólar, sería una acumulación, ¿sí? No una distribución, pero lo mismo, es al revés sería. Así que bueno, nos vamos a dónde, al índice. ¿Por qué? Porque estamos a 7 minutos de la sesión de Nueva York y quiero ver las noticias. Escucha. Eso. Índice. Vamos a ver las diarias siempre para ver una ramificación de estructuras interesantes. Pequeños gérmenes patológicos carcomidos por la ignorancia. Nos vamos a ver dentro. No te asustes, Pepe. Planeta Pepe. Sumate al planeta, ¿sí? Sumate al planeta y sé un Pepe más. Tenés que decirme qué nombre. Sumate a Discord, a Telegram, a Instagram, sobre todo a Discord. Así van a ir a las dimensiones y ahí van a aprender a hacer, si pueden, hacer dinero. Obviamente, ¿por qué si pueden? Porque no depende de mí solamente, depende de tu cabeza. Hay algunos que lo van a hacer más rápido que otros y depende de cómo está tu cabecita. Si no sabes nada, vas a aprender mucho, y si sabes, baja un cambio y aprende algo nuevo también, ¿sí? Porque acá utilizamos las fichitas de ajedrez, razonando todos los movimientos del precio en scalping y en intradía, así que tenéis para tirar para arriba. Bien, ¿qué es esto? Habría que borrar un poquito estos Picassos, a ver si puedo borrar algo acá. Fuera, 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 fuera. Famosas ondas de helio de fondo de velas diarias desde ya hace prácticamente, mira vos, desde diciembre del 2023 que viene haciendo impulsos y retrocesos. Estamos en la quinta onda, dentro de un canal alcista, y dentro de ese canal, de esta zona mayor, la grande, este chorizo grande, estamos viendo los 5 movimientos de los libros tradicionales, ¿no? Los tres tendencias y los 2 retrocesos. Estaríamos en la quinta, para que venga el ABC por acá arriba, pero ¿quién te dice que ya no se da vuelta? Y esta es la quinta, ¿no? Vamos a ver dónde estamos en el último canal. Escucha el fondo. Me voy adentro de esta zona porque no vas a ver nada, porque hay zonas marcadas seguramente ayer, pero ahí vamos adentro. Velas diarias. Vamos a velas horarias. En este fin bien, vamos a agarrar esta foto para proyectar solamente lo último. ¿Qué estamos viendo? ¿Sí? Si me pongo a ver las velitas que estamos acá dentro, donde podemos llegar a operar en un minuto, el índice es una compresión, ¿ven? Y si vemos a lo macro, entre altos y bajos, es una zona de... ahí les digo un segundito. A ver ahí. Ahí está, donde los osciladores están en un nivel medio, ¿ven? Prácticamente, ¿sí? No lo soñé. Ahí está. Me bajo un poquito, me estaba quemando la música y me escucho muy bajito, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver dentro de lo que les decía anteriormente, altos y bajos, en esta zonita que les marqué, porque si vamos al pasado, venimos justo, estamos en 2 chorizos alcistas, ¿sí? 2 tendencias alcistas, la mayor, la menor, la quinta entre comillas, pero dentro de esa quinta tenemos un retroceso, ¿sí? Que es este que está acá, donde dentro del retroceso, las últimas 4 o 5 velitas, las 5 últimas horas, sobre todo el dip profundo, hizo como una
con una convergencia de zonas que van tocando en el pasado, ven acá, y altos y bajos que van a un punto en común. Así que si me voy a vela de 5, vamos a encontrar mejor la compresión del precio, si no ampliación. Ahí está, ven. Obviamente esto es subjetivo, ¿sí? Podemos agarrar acá, ese altito de acá está bárbaro, o este que está acá también. Ya con 2 toques, 3 toques ya te sirve. Tampoco 7 toques porque en el 8 se te dio vuelta, ¿sí? Muchos dicen, no, después de 7 toques, no, con 2 ya está. Obviamente tenés que ir viendo la estructura, pero ahí estamos. El precio va a jugar entre medio de esta compresión, pero se acercan las fundamentales, así que dependeremos de esas noticias a ver qué pasa con el resto de la jornada en los movimientos de las divisas y en las cripto también, ¿sí? Por ahora el índice te está diciendo, estoy tranquilo, estoy esperando, acá ven, que el precio rompa, que estos altos o estos bajos que van a un punto en común. Tampoco va a ir tiqui tiqui, acá va a salir, ¿no? En cualquier momento se desprende, pero suele pasar que antes de las fundamentales se puede llegar a desprender y tratar de llegar a un alto, pero con trampa, ¿sí? Una falla, una trampa, un clímax, y después se devuelve de forma brusca para pasar al otro lado, ¿sí? Por ahora, miren, ahí va levantando la velita. Vamos a ir a vela de 1 minuto. ¿Qué hay noticias ahora? No. Ahora no, ¿no? No, son y 58. Bueno, comienza la sesión de Nueva York. Ustedes observen esta compresión en lo que va de estos minutos y observen qué pasa hasta que llega la primera noticia fundamental, ¿sí? Que la vamos a estar leyendo ahora. Un segundito, a ver. Mirá, fíjate, agarrate que esto nos quema, Pantalla blanca, pero por eso uso lente acá, chántara. Velas de 15, decía el amigo, no, en 15 minutos tenemos cambio de empleo no agrícola, ¿sí? Con respecto al dólar de alto impacto, nuevas peticiones de subsidio por desempleo a los 30 minutos, a las 10:45 PMI de servicios y los no manufactureros a las 11. A las 11:15, con respecto a la zona europea, tenemos comparecencia de Lagarde, la presidenta del Banco Central, 11:30 inventario petróleo crudo y a las 15 las actas de la reunión de FOM. Así que estamos rodeados de noticias sin contar las de mediano impacto, ¿sí? Sin contar las de mediano impacto, que más madera, ¿no? Así que bueno, por ahora estamos ahí, gente, llenitos de noticias. Veremos qué pasa, ¿sí? Voy a tomar un mate, voy a descansar. Disfruten. Mejor que nunca. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Bien, en un rato vemos, no sé hoy porque hay muchas fundamentales, pero seguramente mañana, si estamos en vivo o pasado, vamos a tirar acá estas ruletas que están acá, ¿sí? Donde vamos a hacer, esta es una donde están distintos tipos de divisas y algún que otro índice. Acá tenemos también distintos tipos de bots para sortear, que los voy a empezar a utilizar esta ruleta de vuelta como en tiempos pasados. Y acá tenemos distintos tipos de técnicas para operar, ¿sí? Podés operar una onda de helio, una tendencia, una contratendencia, un order blocks, un imbalance. Lo que vos encuentres en esta ruleta y toque, lo vamos a operar en vivo, ¿sí? Para que vean, vamos a hacerlo bien difícil. Alguna onda de Elliot, solamente compras o solamente ventas. La vamos a jugar ahí para pasarla bien un rato. Así que va a estar atento. Y vamos a tirar acá el tirito y esto va a ser así, ¿ves? Fíjense, revisen el año pasado que tirábamos acá y le... ¡Pum! Y la que tocaba, obviamente siempre me tocaba la que tenía 3 kilómetros de spread, pero se metía otro, decía, no, ahí me metía, Acá, por ejemplo, tendríamos 3 tiritos y uno sería franco suizo con el yen japonés, ¿sí? Que está devaluando el amigo. Y, escucha. A ver qué me toca, regala un indicador, Pepe Mila. Otro Pepe opera, mirá. El dólar australiano con el dólar canadiense. Bueno, así estamos. Entonces vos tocas acá y acá te va a tirar los pares que tenemos que operar en la mañana. Entonces la pasamos bien un rato, ¿sí? Para no aburrirnos, obviamente vamos a utilizar como todos los días, ¿no? La cabeza.
Vamos a ver un poquito también lo que son las fuerzas de las monedas, algo que ya viene desde que somos chiquitos acá, y hemos obviamente explicado y enseñado a muchos pepes. Así que bueno, acá estamos, gente. Bien, nos vamos a dónde ahora. Y nos vamos ¿a dónde? Al MT4 o al MT5, el que vos tengas. Yo en mi caso, en este momento estoy en MT4, en esta cuentita donde hacemos asaditos cada tanto, ¿sí? Bien, no por quemar la cuenta, sino para disfrutar, ¿no? De los profits. Escucha. Riff cantando Juan Antonio Ferreira, Huff. Escucha, está Papo acá también, La espada sagrada. Fuerza de la moneda, me voy, Uy, mira, la cabeza mía sale por la mitad, che. Se me movió la camarita. Bueno, vamos. ¡Destrucción total! Bien. Fuerza de la moneda, por ahora no la vamos a estar utilizando porque se vienen noticias fundamentales. ¿Qué pasó acá? A ver, ahí está. Bueno, miren esto. A ver. Tenemos. No, alta llanta ya la vamos. Ayer salió positivo, todo. No sé si estuvieron viendo las operaciones. Con alguna técnica utilizada de tantas que utilizamos en vivo, saqué con poquito, obviamente, hasta tabla estaría bien también, pero la idea era sacar entre el bot manual un profit, ¿no? Y entre bots y manual y lo híbrido, decía el amigo, sacamos positivo también, unos 40, 50 dolaritos adentro, que afuera llueve, ¿sí? Así que positivo. Y me había quedado en negativo, a ver si lo tengo acá, no me acuerdo, ahí estamos. ¿Esto qué es? Sí, acá está, miren. Esto es el Shen, que terminó en positivo con un par de órdenes negativas, otras en positiva, la suma termina positivo. El resto, todo lo que están viendo acá, es el bot que creó Pepe Mira, quien les está hablando, el telaraña, ¿sí? Que terminó con positivas y negativas, terminó en un, sí, casi 50, 48,51. Adentro que afuera llueve, ¿sí? Y eso vale la pena. Así que bueno, ahora tenemos, escuchá, llamame que, mira, 28 dólares, ya lo cierro porque se viene la noticia fundamental. Esto es para mí, ya me lo pago, ya me lo pago. Cerrar órdenes individuales. A ver, piqui. Tiki. Vamos, negro, párate un segundo que acá me quedó una abierta. ¿Esto qué es? Aguánteme, gente, que quiero para la ensalada de fruta. Tengo la carne, me falta la ensalada. Con esto, ahí vamos a sacar estos bichos. Párate, vamos a sacar ahí, papá. Me sigue abriendo orden el amigo. Terminamos el mouse, terminamos el menos. Se viene la fundamentales, pero ya me guardo esto para mí. ¿Qué más o no? Ya está, 27 dólares charlando con ustedes, ¿sí? ¿Esto qué es? No, nada. Bueno, se acerca en un ratito, ya está, arrancamos positivo. Poquito, mucho en esta cuentita sobra, todo va subiendo de forma exponencial, ¿sí? Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que sume. Y si resta, que reste por debajo, ¿no? De lo que vos ganás, ¿no? Obviamente. A recordar que tenés que permitirte perder sin hacerte trampas, ¿sí? Escucha esto, para. Esto es tremendo, escucha. Va de vuelta porque este tema me quema que la academia, decía, la cabeza me quema, está bárbaro, escuchalo, va de vuelta pues está muy bueno, se los regalo, gente. Escuchen lo que dice el mensajito de Miguel Mateo, llamame si me necesitas, queda para vos, está del otro lado, si vos me necesitas, llamame, no te voy a atender, pero vos llamame si querés, ¿sí? Va a pasar de largo como, pero bueno, ahí estamos, gente. Me voy a ¿qué teníamos? Ah, me acordé. Dentro de unos días se viene un bot que creé nuevo, que le puse de nombre, debe estar acá. Mira, este no, este está apagado, ¿ven? Este está apagado porque obviamente no lo vamos a estar utilizando. Si quiero utilizar hoy, ¿dónde está? Acá está, Bombita, ven aquí arriba, es Bombita McLean. Vamos a utilizarlo hoy a ver qué pasa, ¿sí? Acá tengo el Pepe Gatillo, que también de un video anterior, que está bárbaro también. Y este sería un híbrido de Pepe Gatillo con el de zombies, acá. Ese con una mezcla sería. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Con 15 dólares.
hice el 15.000%. Después lo van a ver el video, con 30, perdón, con 30. Después bajé a 15, bajando obviamente lo que era el lotaje, porque no me daba. Y bueno, $15 una cuenta, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero era para probar, ¿viste? Dice alguno, che, sí, si te permite el broker, le tirás 15, si te lo quema no es nada. Y si te haces un 15.000%, hermosa la vida, ¿no? Bien, escucha la letra. Voy a ir armando mientras el bot de fundamentales, a ver si podemos poner algo ahora, ¿eh? Euro, dólar, vamos. Ahí está, euro, dólar. Donde estés, llámame. Voy a apagar estos robots y voy a prender los del calendario que armé, que son todos míos, creados por Pepe Mila, pero como los conozco, son tremendos, te tiran cohetes para todos lados. A ver, este voy a abrir 12. Recuerden que el broker es GMT0 acá, ¿sí? Por eso vemos el horario. Acá en mi país son las 9:08, pero en el broker son... ¿qué hora es acá en el broker? Las 12:08, ¿sí? Estamos en el futuro. Estés... ¿Dónde? Llámame, dice, llámame. Escuchá los sintetizadores. Ese son sintetizadores, ¿eh? Bien, un hombre con voz de sintetizador. Tenemos, a ver, acá, ¿qué tenemos? Y cuarto, tenemos, sí. Bueno, acá vamos a ver qué pasa. A ver que tengo muy poquito, muy muchito. Vamos a ponerle poquito, por la duda, no voy a perder lo que dice ahí. Pero bueno, vamos en ventaja con el bot del oro. Ahí está, es 0.0, nada, le tiro... Ahí está. Si me toca el stop, gente, que lo toque, ¿sí? Y si no, veremos si está aburrida la cosa. Esperamos para la próxima, que a los 15 minutos, cada 15 tenemos noticias. Así que no te va a meter, porque entre ¿cómo es? Sí, entre el spread, ¿no? Y... ¿cómo es? Y el Sleep Guide, decía el amigo, te morfan, El deslizamiento, quise decir. Haces una operación acá y te salta resistir y te agarra acá arriba la orden. Y el precio está acá abajo. Guarda, Vamos que estamos, Ahí. Me parece a mí, a ver si le estoy errando o no. 9 y 10. A ver, déjenme chequear las fundamentales. Capaz que estamos... Hoy es miércoles. A ver. Sí, hoy es miércoles. Fundamentales. Tenemos a 4 minutos cambio de empleo no agrícola. Vamos a ver qué pasa con cambio de empleo no agrícola, ¿sí? Vamos a ver si disparan, si no disparan. Podríamos chequear en vez de podríamos chequear el... Este no, lo tengo apagado. Este lo tengo apagado. Este lo tengo prendido. Vamos a poner vela de 15 acá, por la duda, como en la estrategia con el backtesting que les venga. No, vamos a poner vela de 1, bien corajudo, Ahí está. Que queme, si es poquito. 15 lotes nada más. Bien, ahí arriba a la derecha están viendo las fundamentales que aparecen en la gráfica, ¿no? Así que atentos. En la estación... Pasa un transeúnte chiflando una canción. Eso, chiflando. ¿Cómo chifla? Se prende un cigarrillo esperando un tren con la mano En el bolsillo. ahí parado en el andén. Podemos hacer después un backtesting de este bot para que vean, Tenés $15 y los tirás al asador y de acá a un año tenés el 15.600%. Obviamente que puede pasar que te la
queme, ¿no? Recordá que los backtesting que hago son de un año y recomiendo por lo menos 5 como mínimo y que pase por todas las zonas de cisne negro que puedas encontrar y por todos los COVID que puedas encontrar, ¿sí? Para ver si funciona bien. Los bots a la larga, a la corta o a la mediana te queman las cuentas. Por eso lo que acá van a ver todos los días es un híbrido, ¿sí? Donde te voy a enseñar a operar de forma manual si sabes, algo más, y si no sabes vas a aprender, y a la vez implementar estos bots que voy compartiendo en los streaming y en los videos, y que los pongo a operar en las cuentas. Y cuando te va mal con el bot lo apagás, seguís vos. Pero ¿cómo seguís? Utilizando la gestión de riesgo y tu cabeza y las técnicas Yin Yang que tenemos acá, ¿sí? Escucha. Che, ¿prenderá fuego esto? Lo voy a bajar un poquito la vela, ya lo veo que toca ahí. ¡Pum! Ahí, eso. Minutos para el despegue. Nos vamos a ir a ver el euro dólar, ¿sí? Me gustaría ver esta antes que el euro dólar. Esta me gustaría ver. A ver si... Déjenme ver... No, es imposible que haga... A ver, déjame ver cuánto le puse. A las... Máximo spread. Expiración. Y me armé un tabaco. Me armé un tabaco. Pensando. Bueno, vamos a decir hace 10 pip en 5 segundos. No creo. Capaz que sí. Señora, tiene fuego. Bien. Dejo el bot de fundamentales, ¿sí? De Planeta PP. Y vamos a ir chequeando, Ya se viene, se viene, Miren qué lindas mechas. Acá no se ve el spread, pero se empiezan a mover los spreads, Los amigos empiezan a sacar fruta, los brokers de los pepes. Así que ojo, ¿sí? Antes o después de las fundamentales, afuera del mercado, gente, 8 segundos para el despegue. Obviamente capaz que hace pic y hace 2 pip, pero vos no lo sabés. Siempre prevenir, ¿no? Mira, ahí arrancó. Bien lejos. Escucha. 4 segundos. Nada. Nada. Bueno. Ahí está. Negativo para el dólar, ¿sí, gente? En este caso fue negativo porque va para arriba, ¿sí? La cotización está por debajo de la subidita que tuvo el euro, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue mal. Vamos a ver la noticia, vamos a verla, a ver. Sí, señores, miren, y escuchen, sobre todo, la predicción era 163k, ¿sí? No los K de acá, porque si no te faltarían 2 por lo menos. Y después, cambio de empleo no agrícola, el actual es 150k, ¿sí? Negativo por 13k, ¿sí? 13.000k. Bien, personas sería, ¿ok? Eso es para que... por si le sirve. Bien, 14 minutos, nueva petición de subsidio por desempleo, 234k es la previsión, el anterior fue 233 y veremos qué pasa. Si es negativo, obviamente también vamos a ver cómo el euro sube o cualquier par que esté asociada con el dólar como base o cotización va a estar por encima o por debajo, según cómo le vaya al dólar, ¿sí? Si nos vamos a observar, por ejemplo, lo que es el oro o lo que es, ¿cómo se llama? Bitcoin, seguramente subió Bitcoin, ¿sí? A ver, lo voy a ver acá en TradingView. A ver, observen Bitcoin, gente, si no les comparto, ¿dónde tenemos acá? TradingView. Estamos. A ver. Sí, señores, una velita hermosa. Respira un poquito, dispara. Miren, les comparto la velita para que vean nada más, Vamos ahí un segundo rapidito.
Ahí estamos, ¿ven? Esa velita no es por mérito propio de Bitcoin, era lo que le decía, no le fue mal al dólar, disparó para arriba. Ahora se aproxima la noticia donde el impacto es fuerte y pega más de lleno a favor o en contra, capaz que la vemos por acá abajo o por acá arriba. Y eso es lo que empieza a armar el armazón de la estructura de los soportes y resistencia para ir apoyándose, y va la tendencia a zonas donde las ballenas quieren que llegue, ¿no? No vos. Bien. Y todo lo que sube baja. Bien. Nos vamos. ¿A dónde? Al MT4. Una vez. Buenas Pepes. No parte mi PC. ¿Qué te pasó? ¿Se te rompió la PC? Avisanos que acá reparamos todo, ¿eh? Con cinta scotch, con la gotita. No, ¿qué te pasó? ¿No te prende el sistema operativo? Beso en mi ciudad. Casi ya no soy. Practicamos Bien. y un test para ir al espacio. Bien, tengo ganas de hacer un tirito, ¿eh? Vamos a ver si hacemos. Estamos rodeados de fundamentales. Lo que en el caso de que hacemos alguna entradita, obviamente la voy a gestionar. Recién les mostré algo del oro de ayer, que no lo podía cerrar en el momento porque terminas en pérdida, ¿no? Obviamente el bot tiene que hacer su trabajo. Y bueno, y al ratito nomás terminó en positivo, así que lo cerré y me fui a jugar al golf. Un garca era, ¿viste? Me bajé del barco y me fui a jugar al golf con pelotitas de ping pong. Bien, a ver, acá levantó nada, acá nada, acá menos y acá tampoco. Bueno, necesita ciertos movimientos más bruscos que cada tanto te los da. Lo bueno que tienen estos bots, que se va a mover solamente cuando la bombita McLean diga que ciertos parámetros se cumplen en el mercado, si no, no. Y lo bueno que tiene, que a este le puse stop loss ahí, ¿sí? En algún momento van a ver los videos, te toca los stops, ¿sí? Pero ¿qué me importa que me toque un stop o dos si hizo, ¿no? 15.000% de profit, ¿no? Una animalada. Obviamente, eso hay que chequearlo después bien en real, ¿no? Y ahí es cuando ven los pingos, ¿no? Pero bueno, en el backtesting me tiró esa, ¿sí? Bombita McLean. Bien, quemador de cuentas profundo, ¿eh? O un asador de asados tremendo. Para comprar una vaca, un vaquillonas, un par de vaquillonas y hacerlas todos los días al asador. Yo acá no tengo heladera, no se van a reír, ¿eh? Y compré una vaca. Pero bueno, pata de palo. ¿Por qué? Porque como no tengo freezer, la voy comiendo de a poquito. No, un animal. Bien. ¿Comen carne, gente, ustedes no? Bien, fuerza de la moneda. ¿Para qué chequearla, no? Si se acercan noticias de alto impacto ahora, a 10 minutos, a ver si la tengo preparado el bot. Si alguno se quiere sumar, me avisa de lo que se vayan sumando para charlar o lo que sea, o para operar, sobre todo. La idea es que quiero que empiecen a operar, ¿sí? Cuando seamos, no puedo arrancar lo que quiero porque todavía somos poquitos, pero cuando seamos en Discord, no en Telegram, en Discord, en las dimensiones, está la 1, la 2, la 3, la 4, y dentro de dimensiones hay distintos tipos de, ¿no? De escuelitas, diríamos, ¿no? Donde vas pasando las escuelitas y vas a ir aprendiendo algunas cositas, y quiero que cuando estén en la dimensión 2 o 3, los Pepe que estén, empiecen a operar juntos, que se ayuden, que hagan dinero, eso es lo importante, pero que digan, bueno, yo utilizo de Pepe Mila el Xinjiang número 2 mezclado con el 3 y con el telaraña. Yo uso el bombita y me fue ahí más o menos, menos 10, pero le tiré un Xinjiang y voy 15, así que me quedan 5. Y ir buscando la vuelta, ¿sí? Así que súmense, gente, vamos, que se pasa el tren, Bien, 12 y... Bueno, acá tenemos otra más. Vamos a esperarla un ratito mientras disfrutamos. Voy a buscar agua mientras, Yo lo he visto en Los andenes. Escucha, Sky. En guitarra, decía el amigo. Rock and roll. ¿Querés blues? Te tiramos blues,
El tarro más viejo aguantando, dice el amigo. El tarro más viejo aguantando donde... Uy, me agarró un hipo, ¿vieron? Y casi me voy, El tarro más viejo aguantando donde están los bots. Uy, bien, es cierto que vos venías probando. Digo, me parecía, digo, capaz que los dejaste, ¿viste? Porque muchas veces cuando uno no encuentra los resultados o le va mal, o, ¿viste? O le tenés miedo porque hacen alguna grilla o algo, termina dejándolos. Y la idea es buscarle la vuelta a eso, para hacer, ahí está el secreto, ¿sí? Es como con el capital, por ejemplo, ¿no? Hay que buscarle la vuelta para hacer dinero, gente, ¿sí? No depender de una flechita muchas veces tampoco que salga, sino de vos mismo, que vos seas la flechita, no te va a tirar, ¿no? Contra la pared. Pero muchas veces sirve dártela contra la pared. A lo que voy con esto, prueben, gente, prueben, no tengan miedo, la vida es una sola, hay que correr muchas veces riesgos, tampoco tirarte a una pileta sin agua, ¿no? Pero vamos que se puede, gente, ¿sí? Y si querés ser rentable realmente, muchos, les digo porque nos pasa a todos, muchos son rentables un par de meses, ¿sí? Y no se dan cuenta que eso no es para siempre, ¿sí? Es como las piernas de Messi, en algún momento ya está. Ahora, podés seguir, ¿no? Buscándole la vuelta para seguir siendo rentable, porque las estrategias que dan fruto en un momento, en algún momento la bicicleta deja de andar, de sacar dinero ahí, entonces tenés que buscar otro tipo de bicicleta. Por eso le digo que tienen que usar la cabeza, gente. Se puede, sí, ¿cómo que no? Pero no siempre con 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, stop a los 20, el TP a los 60, 3 a 1, 3 a 1, hoy un poquito menos, se cruza, me meto. No, gente, usen otra cosa. Si quieren para arrancar, tiren eso, pero después busquen el ingenio para buscarle la vuelta al mercado, ¿sí? El secreto es ese. Tampoco va a estar tirando tiro para todos lados, ¿no? Esa es la idea, combinar el híbrido también, ¿sí? Acá van a aprender muchas cosas, gente. Buenos días, Cristian, ¿cómo andás, genio? Vamos, gente. Viste, somos no formamos para un fútbol 5, un fútbol 3 hacemos, pero bueno, ahí estamos. Déjame que arranque y me sumo a Discord y operamos. Dale, si te animás, un tiempito tenemos, Nike por fin positivo. El Nike, ¿cuál de los dos es Nike? ¿El zapatilla o el víbora? ¿Te acordás que lo puse mal? Snake es víbora, ¿no? O serpiente. Y Snike con I me parece que es zapatilla, según la traducción. Y yo no me di cuenta y puse la víborita con la I. Quedó una zapatilla víbora, ¿sí? Con la A. Bien, bueno. Igual después vos estás en la dimensión 2 y en la dimensión 3, así que después seguramente vas a ver el bombita. Primero lo estoy probando. El bombita te va a reemplazar seguramente algunas cositas. Hay que ver bien, pero es interesante para el que tiene sobre todo poco capital, ¿sí? El que tiene 20 dolaritos, 30, porque no puede, porque le cuesta mucho, porque vive obviamente en una situación, ¿no? Que vos tratás de salir adelante. Capaz que con ese podés llegar a hacer el 15.000%. Decirlo es tremendo, ¿viste? No, vamos a ver. Y si te quema la cuentita es chiquita. O lo pasás a centavo, ¿no? Obviamente. Bien, a ver. Vamos a ver aquí que tenemos. Voy a poner Sumate acá un poquito, a ver si salen las redes de Discord. Ahí está, Sumate. Ahí va a estar, súmense a Discord en Ki. Ahí estamos en Ki también, en Ki, decía, en Ki. Tenemos Twitch, tenemos River, tenemos XX, decía. El amigo no sabía ni hablar, ¿viste? Nombres nuevos eran para él, ¿viste? Tenemos Wi-Fi. Escucha. Gente, estoy esperando las noticias fundamentales. Faltan 5 minutos. No me voy a meter a operar ahora. Pero que me meto, todos los días me meto, ¿sí? Ayer estuvo linda la técnica, Estuvo linda porque le vas buscando la vuelta al mercado. Lo que sacás de acá lo pones en el otro o te lo quedás para vos. No todo te lo quedás. ¿Ustedes me entienden a lo que voy? ¿Vieron el rectangulito que hice ayer? Un rectangulito que era algo así. Bueno, este rectangulito fue lo que gané y este otro fue, por ejemplo, lo que iba perdiendo, pero el lotaje era más chico y ahí van y se va llenando la batería. Y acá tengo otro que perdí, pero sin querer o queriendo. Acá hice otro que gané y capaz que era así. Y la suma, cuando va rellenando, este es el que gané, este es el que perdí, este es el que otro que perdí. Y si lo resto, vamos ahí, elimino, fuera, me queda la ganancia, ¿sí? Esa es la idea, gente, ¿sí? Obviamente tenés que entender muchas cositas, ¿no? Pero se puede, pasito a pasito, a los que conozco, le voy dando una mano. Y al que no, bueno, súmense así los conocemos, gente.
Habla poquito Pepe Mila, ¿eh? A veces se pierde. Y otras veces no. Bien, quedan 3 minutos para la fundamental. Voy a aprovechar a buscar agua para disfrutar el movimiento de mercado que me apasiona, ¿eh? A ver, primero quiero ver algo acá. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Pero qué toqué acá? Decía el amigo. Y se van. Down, 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 down. ¿Toman mate? Vuelan al cielo. Bueno, yo les convido si quieren, ¿eh? Está frío. Voy a buscar agua caliente, gente. Les voy a dejar una canción primero, ¿eh? Una canción, a ver. Esta está buena, pero 2 minutos, a ver qué les puedo regalar. Ahí está. Hermoso tema, ¿eh? Hermoso tema, pero a ver qué les puedo regalar acá. Algún combinadito, a ver acá. ¿Qué tenemos acá? Pues... mira qué bonito. Qué bonito. Bueno, esta, una canción de amor hermosa. Escucha. Escucha, ¿eh? Si te gusta, es para vos. Y si no te gusta, enamórate. Esa sensación de conocernos, esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como 2 rayos intensos. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como 2 rayos intensos. Estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón, estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón. Los dos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como 2 rayos intensos. Estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Bien, gente, llegando. ¿Qué pasó? A ver, ya pasó la fundamental. Ya pasó. Ustedes saben que si la fundamental se pone en contra, tengo un stop. Y si no, le saco el stop y hago algún Xinjiang y le buscamos la vuelta y le pasamos toda la mañanita haciendo profi con el par que dispara, ¿no? Van a aprender, van a salir pingo bueno, van a ver. A ver acá si me abrió este. Vamos a ver acá. Tiki.
No, este es los zombies. Algún día podemos poner solamente este, pero con una configuración que agarre en velas de 1 minuto, ¿no? Estaría bárbaro, porque funciona para todas las temporalidades, pero hay que configurar algo en este, donde quizás funciona mejor en M15, pero te hace 2 o 3 operaciones en el día o una en el día. Imagínate si estamos en una horita en vivo, en 1 minuto, imposible muchas veces, ¿no? Igual que este también, ¿no? Este está bárbaro también, pero son muy lindas las ideas que tienen, que tienen dentro, ¿sí? Y bueno, y este no hizo nada, pero en algún momento, seguramente para la próxima fundamental, le voy a configurar algo para abrir la orden. Quiero que explote este, a favor nuestro, gente, ¿sí? Después, si quieren venir, los invito a... Se me trabó todo acá, me parece, ¿ver? No, ahí está. Bien, esto no, $27 arriba, que afuera llueve. Y bueno, música, maestro. Veremos si, a ver qué noticia queda. Hoy estamos cada 15 minutos con una noticia de alto impacto de las grandes, ¿sí? Obviamente que cuando decimos de las grandes no quiere decir que el mercado haga 100 pips para arriba. Los puede hacer, y sí, hay veces que nosotros prevenimos, ¿no? Obviamente son de alto impacto y hay 1 o 2 por semana o 3, ¿no? Pero hay veces que hay 7, 8 en cada 15 minutos. Entonces, ojo al piojo ahí, ¿sí? Como hoy, por ejemplo, ¿no? Bien, a ver, ¿esto qué es? Estamos en 1 minuto, voy a ampliar acá un poquito. Bueno, esto está lindo para compras, loco, para irte en compra hasta acá arriba. El que le gusta el euro, cuanto mucho esperás la fundamental que viene y el stop lo pone acá abajo. Yo te diría que ya arranque, a ver cuánto hay. De acá hasta acá tenemos 6, 7 y, che, está lindo esto, che, ¿eh? Ay, qué bonito ver, el euro debe estar fuerte, apoyado por el dólar, está débil, ¿sí? Así que buena idea ahí, gente, aprovechen ahí. Mira, hasta acá tiene que llegar. Mira ahí, no sé si nos llega ahora. A ver, música, maestro. A ver. Mira qué lindo esto, escucha. ¿Cómo se llama este grupo? A ver, el que lo saca le regalo un saludo, un autógrafo. Mate calentito, ¿eh? Escucha. Ahí se corta. Me falta un pedazo. No, ustedes que están del otro lado, por más que seamos 2, 3, 5, 15, 1 millón, no importa. ¿Cómo se llama este grupo que no me acuerdo? Pero no así, ¿no? El original. ¿Cómo se llama? Vamos, a ver quién lo dice. Así que quiero encontrar. Sé que tienen un tema que me gusta, pero no me acuerdo el nombre del grupo ni del tema. Y cuando lo pongo, miren de vuelta, a ver si los pongo de vuelta, escuchen, ustedes que tienen gran oído, sobre todo este tipo de música, que algunos tiene que decir, se llama Bombita McClane, ponele, bueno. ¿Cómo se llama? A ver. Vamos, busquen, gente, vamos. ¿Cómo no van a saber cómo se llama el tema? Mirá cómo llega acá arriba. Y alguno se tiró, seguramente. Bien. Y si no, con un Xinjiang le da la vuelta y les va buscando la vuelta. Tengo casi entre 11 y 12 técnicas distintas para vos ir. ¿Viste como una ensalada de fruta? Le pones kiwi, le pones un limón, decía, ¿viste? Le pones un limón y le pones un pedazo de carne a la ensalada de fruta. No, pues sí, le pones lo que vos querés. Si a vos te gusta con carne, le pones carne. Lo que importa es que vos al fin del día estés en positivo, sin volverte loco. ¿Por qué? Porque cuando estás en negativo, lo que menos te tenés que poner es loco, te tenés que poner contento, porque vas a sacar más todavía. Sí, miren cómo llega, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, por favor? Y ahí arranca lo lindo y me termina, ¿me entienden? ¿Cómo se llama? Vamos. Pepe, soy nueva, perdón, en esto, disculpa, y gané bien en Libra, muy bien. ¿Qué te metiste cuando? ¿Ayer, antes de ayer? Bien. ¿Qué tipo de técnica utilizás o estás aprendiendo? Dale. No te tires
al mercado de cabeza por sí o sí hacer dinero, porque podés perder mucho más. Sé inteligente, vos andá de a poquito, tranquila, pasito a pasito, y la vas a romper. Haceme caso, ¿sí? No quieras ya ver o hacer lo que ves en las redes, ¿sí? Que la mayoría es de mentira. Haceme caso, pasito a pasito, vos sola, calladita, anda sumando, cuando perdés tranqui te vas para afuera, pero si sacaste ayer, bienvenido sea. Aprovechá para que eso se incremente el capital inicial y vas con interés compuesto de a poquito rompiéndola, haciendo todo profit para vos y para tu familia, obviamente. Así que bueno, donde dice gracias, ¿no? Te metiste con... bien, ahí entendí. Bien, excelente. Bueno, muchas gracias a vos también. Hoy quiero ganar algo de money. Bueno, vamos a ver dónde nos metemos hoy. A ver, ¿te metieron en el euro dólar acá? Sí, decime que sí. Por lo menos se metieron. ¿Tenés algún bot de los de acá? No, como para ir buscando. Lo que pasa es que para utilizar los bots de acá tenés que entender cómo funciona todo, ¿no? Porque no es solamente ponerlo, tenés que saber cerrarlo, hacer algún Xinjiang. Miren cómo se fue ahí, ¿eh? ¡Qué bonito! Si le pusiste un lotaje redondito, ya estás ahí por lo menos en profit. Obviamente se acercan fundamentales, por eso no me estoy metiendo, pero lo que les decía, tenía que llegar y llegó. Y se acerca un número redondo acá interesante, que en un rato lo vemos, porque el dólar se quedó rengo, ¿eh? Bien, ¿cómo se llama esa canción, gente? A ver si la puedo encontrar mientras vemos cómo esto sigue subiendo. Vamos a ver si puedo encontrar acá un poquito, por favor. El tema ese quiero ver. ¿Cómo lo busco? Me encanta ese tema, ¿eh? Ustedes tienen muy buen oído, gente. Se los pongo de vuelta. Hoy a la mañana tengo que saber. Lo tengo en la cabeza. Y como dice, tema número 4 de lo que tengo. Y tema número 4 lo busco y no lo encuentro. El nombre del autor, díganme, ¿sí? Ahí va de vuelta. A ver, alguno que se sume. Si sabe alguno. Escuchen. Ahí me dice... Bueno, ya lo vamos a encontrar, ¿no? ¡Yuhu! Estamos, dice el amigo. Bueno, ¿querés sumarte al vivo, Pepe Gatillo, para charlar? Dale, si necesitan algo, gente, Pepe Gatillo ya les puede empezar a dar alguna manito también, ¿sí? Así ayudándolos. Hace ya 2 años más o menos que está todos los días en vivo acompañando, dando like y acompañándome, que estoy solito acá, haciendo lo mismo que hacen los demás, pero sin publicidad, ¿sí? Pero inclusive nosotros operamos en los mercados, no solamente proyectamos, operamos. Y encima de todo eso, gente, armo robot. Todos quedan rengos, pero le meto ahí, ¿no? A los robots les meto dinerito, los voy utilizando. Y lo que quiero, por eso voy armando. Porque vos decís, che, pero si un robot te da dinero, porque vos te podés preguntar eso, ¿no? ¿Por qué no te quedás con ese robot? Porque yo opero de forma manual, no opero con robot. Lo que pasa que está bueno, para abrirle la cabeza a los demás, empezar a mezclar el automático con el semi, a lo que se convierte en híbrido, ¿no? Diríamos, como dice el amigo de sin codificar, pongan sin codificar y pongan híbrido. Te vas a reír un poquito. Combinar automático con manual, pero el automático tienes que crearlo vos. Y yo de a poquito, el burro adelante siempre, y yo, ¿no? La idea es, no soy programador, pero me doy idea de los mercados. De hace años de venir quemando cuentas, y quemé tantas que ya dije, bueno, voy a armar robots. No, la idea es armar robots. Obviamente quedan rengos, a algunos le falta la patita, al otro porque no sé programar bien, pero ahí los voy armando y dan profit en los backtesting y en las cuentas que voy utilizando, obviamente que también, ¿no? Pero no lo cambio nunca por operar de forma manual, porque eso es tremendo. Meterte a la cancha a operar, eso es lo que te hace, ¿no? Obviamente entender los movimientos del mercado, y te das cuenta que un bot te va a quemar la cuenta, ¿sí? Te la va a quemar, te la va a hacer percha. Obviamente, ¿qué se llama percha acá en mi país? Te la va a dejar ahí, ¿no? Cenizas en algún momento. Entonces, si vos podés meterle manual, siempre le metes, ojo, el bot, si vos le hiciste un backtesting, no, ¿cómo les puedo explicar? Los híbridos son los que estoy hablando, ¿no? Los que yo voy creando. Pero si vos compraste un robot con ciertas funciones, no le vas a meter mano, déjalo que haga lo que tenga que hacer. Yo te estoy hablando de lo mío, de lo de acá, lo de Planeta Pepe. Los bots que voy armando, los podés dejar solo, obviamente, también van a funcionar, pero los podés combinar con los Xinjiang. ¿Y qué son los Xinjiang? Distintas técnicas de haberme quemado las pestañas mientras los otros... ¿Viste el cuento del chanchito?
Los 3 chanchitos y el lobo. Bueno, hay algunos que se fueron a Binaria, se fueron a Fore, esto y lo otro, y ya está. Y hicieron plata o no, y se quemaron, y vuelven y se van, y al año vuelven de vuelta acá, y se van, y a los 6 meses vuelven. Bueno, esos son los chanchitos de que hicieron la casita de paja, o la casita de no sé qué, y van buscando eso, o inclusive alguna idea, porque no les da la cabeza, y no tienen ideas. Entonces se meten acá, ¿no? Un ejemplo. Y no es que yo sea el chanchito el mejor, pero trato de hacer una casa que sea de ladrillo, para que no, obviamente también se puede venir abajo con un terremoto, ¿no? Pero esa es la idea, ¿me entienden? Entonces, mientras yo me quemaba la pestaña, fui aprendiendo mucho. Y esa es la idea. No solamente quemarme por estudiar, quemarme dándomela contra la pared, metiéndome al mercado. Y esa es la idea. Combinar los robots. Por eso les digo, y como yo ya la sé, pero no porque me la sé toda, me la sé de haberme dado contra la pared con algunos bots y con formas manuales. Y dije, tienen que haber técnicas para buscarle la vuelta al mercado cuando la operación sniper no se da en el momento. Bueno, encontré la solución hace ya un tiempo y voy ahí bien, ¿sí? Hay veces que me dan ganas de operar manual, otras veces tiro un robot, si me aburro me voy a manual, si veo que va en ganancia la cerré. Yo busco el profit que necesito para cerrar y que vaya sumando día a día. Esa es la idea. Y eso es lo que les quiero meter en la cabeza de a poquito, no depender de nada ni de nadie, ni de ningún indicador ni de nada, ¿sí? Inclusive de ningún robot, porque cuando vos aprendés a operar las técnicas, esos robots están en tu cabeza, vos podés, ¿sí? O vos mismo te creas algo, de pasito, obviamente, no de un día para otro, pero se puede, gente, sí que se puede. Fíjate, Pepe Gatillo, por ejemplo. El quinto robot, la quinta cuenta que quema, pero seguramente va a aprender. No, despacito van a ver ¿cómo es? Encamillado, no, encamillado. Una camilla con, no sé, encaminado, quise decir. Gatillo ya está no, es otro nivel. Gatillo, prepárate, dale, estás en Discord, vamos a Discord, ya que estás escuchando, Pepe Gatillo, soy insoportable con esto, pero ¿qué canción es esta, genio? Por favor, vamos. Mirá, acá estoy viendo la gráfica, gente. A ver cuánto hubiéramos hecho. Bueno, ahí iríamos unos 12 pip que vienen bárbaros para el bolsillo, porque estamos rodeados de fundamentales, ¿sí? Pero ¿viste? A ver, noticias de alto impacto. Déjenme ver si se acerca alguna otra. Cerquita. Bien, vamos a dejar acá, déjenme pasar por, voy a chequear acá un poquito, esto no, esto tampoco. Mirá lo que son estas caras desesperadas por profit. Me vas a decir a mí lo que es el profit, negro. Yo era una de estas caras y todavía lo soy. Por dentro tengo la sangre de un zombie profits. Este quiero que funcione, ¿sí? Y que me digan cómo se llama la canción que está recién. La puse 500 veces. Bien, a ver, vamos a ver con el amigo si encontramos para charlar un ratito. Le voy a hacer algunas preguntitas si quiere hablar, obviamente. ¿De qué signo sos primero? ¿Sos de Leo, de Sagitario? Porque te arma un robot según el signo también, No, algo vamos a hablar, algo lindo. Mientras, primero, noticias fundamentales de vuelta. Voy a chequear si se acerca alguna, que las quiero ver. Quiero que ustedes vean cómo se mueve el mercado, cómo hacemos profit o cómo nos toca el stop también, ¿no? Obviamente, ojalá que también toque el stop. Por suerte, no es por agrandarnos ni nada, pero ustedes miren los videos, gente, todos los días, y todos los días estamos en profit. Hay veces que me va mal, hay veces que me va bien, hay veces que me va más bien que mal, pero trato de que no me vaya más mal que bien en alguna operación. Ustedes me van a entender con eso con el tiempo, con los yin-yang, ¿sí? Pero esa es la idea, que en la semana, en el mes, veas cómo la cuenta va subiendo. Puede pasar que algún mes te tomaste vacaciones, que estuviste mal, enfermo, que operaste mal, que la dejaste esa semana, pero lo que no te voy a permitir es que pierdas más de lo que tenés que perder, un 10%, un 15%, un 20% de nada en una sola operación por tratar de recuperar otras. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a recuperarla es imposible.
es imposible a no ser que arriesgues mucho más para recuperarla, pues si no estás un año para recuperarlo. Obviamente podés con algún bot o... ¿por qué digo algún bot? Porque la idea mía es en el Xinjiang número 11 o 12 armar o combinar lo manual con algún bot de recuperación, ¿sí? Que esa es la idea. ¿Por qué? Porque me baso en la gestión nada más. A mí no me interesa si se... Miren acá. Perdón, me voy de vuelta acá, pero esto que están viendo acá, que yo sé que jodo siempre con esto, estos puntitos blancos, que es un Xinjiang, no son las técnicas, es una bolita que es un Xinjiang, pero no las técnicas. Este que es el capitán ahí con la estrellita, esas bombitas, no el bombita McLean esos son indicadores que fui creando yo, ponele, ¿no? Pero no porque salga un indicador me voy a meter en compras. Me puede servir quizás porque veo que hay sobrecompra, sobreventa, porque está llegando a una zona de acumulación y porque hizo un movimiento ahí en una zona de liquidación que está por encima o por debajo de los puntos de validación o de lo que vos quieras ver, y decir, bueno, me voy hasta la otra zona que sería la que está acá arriba y digo, bueno, pero antes de irme ahí, a lo que voy, uno va viendo las estructuras mayores, ¿no? Y de ahí vas viendo en las menores que serían las que vos te metés. Entonces, esas pelotitas o esos indicadores los tengo para explicar, pero no quiere decir que te tengas que meter, ¿sí? Y cada uno lo conozco porque lo creé yo, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene varios indicadores dentro, ¿sí? Sobre todo los indicadores que tienen que ver con los osciladores, no sé si los conocen, y también alguna tendencia como alguna media móvil, pero los osciladores son los que vos ves cuando hay una sobrecompra o sobreventa, que el secreto del oscilador, gente, un RSI, un estocástico, un CCI, un Williams, ¿sí? Y así varios, el secreto de eso es operar en rango. La gente no se da cuenta. Todos dicen en los libros seguir la tendencia, seguila, pero ¿para qué la vas a seguir si está 70% consolidado el mercado? Empecé a buscar rango y utilizar los osciladores cuando está en rango, y cuando se va a utilizar alguna técnica para la próxima estructura mayor de temporalidades más grandes, en otro rango que esté por encima de ese. ¿Vieron cómo les mostré hoy el oro? Miren, a ver si les puedo mostrar acá el oro. De pasada pasamos acá, a ver un segundito. Acá me parece que era. Tengo un mundo para Sandro de América. ¿Se acuerdan? Sandro, tremendo Sandro, ¿eh? Un segundito, por favor. Acá estamos. ¿Dónde? Acá. Encontré el Trading View. Tengo 1.000.000 de cosas abiertas, ¿eh? Me voy a ir de vuelta rapidito a la lista. No sé si ustedes están viendo, pero les quiero mostrar algo. Este es el GER 40, ¿eh? Antes era GER 30, el DAX alemán, ¿sí? Acá está Puma, ojo, y Adidas, decía el amigo. Me voy a las velas, no de un minuto, sino a las velas de 1 hora, para que vean lo que les decía. Voy a ajustar un poquito. Ah, no, así borré todo, me parece. A ver, no, está bien, acá está. ¿Ven lo que les decía? El tiempo, miren acá, son 3 o 4 días. Consolidaciones, pero dentro de esta consolidación, ¿sí? Después rompe, ven los dibujos acá, la flecha, obvio, para arriba o para abajo, no se va a ir para la izquierda, ¿no? Dentro de esta tenés un POC acá. Entonces vos arrancás en el medio con osciladores operando compras y ventas. Si se va para abajo, tenés una estructura mayor que es acá abajo y acá arriba para hacer otras compras o ventas, ¿me entienden? Entonces vas haciendo promedios, ¿sí? ¿Y hasta dónde? Y hasta las zonas de order block, por ejemplo, o los imbalances que encuentres. Y ahí le tirás la venta si querés acá arriba, pero vos te fuiste en compra de acá hasta acá cuando rompió, ¿sí? O te quedaste en la venta que estaba acá, ¿sí? Porque estabas con el oscilador, se te escapó, se te fue para arriba, pero como no es mucho, vos sabés que llega a una zona de order block, por ejemplo acá, ¿no? Bueno, ¡pum! Venta, ¿sí? En algún momento va a caer. El promedio que vas haciendo es cuando vas sacando la diferencia, y te vas pagando. Y hay veces que tenés que ceder lo ganado. Por ejemplo, me han visto en vivo que voy ganando $30 y capaz que 15 de los 30 los utilizo para cancelar algo de un lotaje grande en negativo que tengo. Es buscarle la vuelta a la matemática, nada más. No, tampoco tenés que saber, ¿no? Trigonometría, ¿no? Pero buscarle la vuelta a tu bolsillo. Te hago una pregunta: si vos vas al supermercado, ¿no? O a algún lado a comprar, no sé, zapatilla. Si vos sabés que las zapatillas están a $100, ¿por qué la vas a pagar a 200? ¿No? Un ejemplo. A no ser que las quieras pagar a 200 porque sabés que es la última y que, no sé, llega a una zona y las vas a poder vender a 400. Pero es buscarle la vuelta como cuando vas al supermercado. Cuando llegás a fin de mes, ¿cómo hacer para pagar los impuestos? ¿Cómo hacer para pagar todo, no? Tratando de que te sobre algo para poder invertir. Lo que te sobra lo invertís en remodelar la casa, que sería, por ejemplo, no sé,
hacer una escuelita con Pepe Mila y aprender, o remodelar la casa y pagarte un libro, pagarte un curso, o invertir en otros terrenos, por ejemplo, que serían otras, ¿no?, plataformas como las criptomonedas. No todo, el 30, el 20. Del 100% agarras un 30, un 40 y te lo pasás en la misma plataforma del broker que tengas, te pasás ahí como si fuera un depósito donde eso no se toca, ¿sí? El 70 que te queda es el que operas, el 30 lo vas pasando cada tanto, como una vez por semana, y de ese 70 te vas pagando y vas viendo y vas diversificando. Parece tan fácil, pero es re difícil, gente, porque lo dejas un día más. Inclusive, en mi caso, ahora no lo hago, pero miren lo que me acordé. En su momento me sirvió mucho, me costó, pero me sirvió. Me guardaba un 10% de ganadas. Ponele, vamos a redondear, eran $100 que me ganaba, eran solamente para cubrir lotajes negativos altos. ¿Me entienden? Capaz que tiraba 10 de ahí, sabía que tenía 100, me quedaban 90. ¿Sí? Pero de los 90, dentro de una semana eran 95 o 100 de vuelta. Entonces me iba descontando para no tener el drawdown grande, ¿me entienden? Pero todo en la cabeza, tenés que tenerlo anotado en una planilla en Excel, por lo menos. Bueno, me fui de las ramas. Esto es lo que les decía. ¿Ven? Estructura acá, un poco, otra estructura acá, y si te vas a temporalidades diarias, seguramente encontrás otras estructuras que son también consolidaciones mayores, ¿sí? Acá no hay, pero acá sí, ¿ven? ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Ven acá, por ejemplo, miren, el euro dólar, les decía, compra acá, se fue para arriba, bárbaro, y ahora está ¿qué? Y está ahí, ¿no? Perdón, el euro dólar acá. Ahí, ¿ven? Ahí se devolvió, pero llegó a las zonas que le dije y las pasó inclusive, ¿no? Bueno, y miren, nos comimos una fundamental más que recién pasó seguramente. Sí, parece que sí. Van a ser las 10 de la mañana, 7 minutos. Bueno, seguimos hablando de psicotrading más adelante. Si les gusta, estamos para hablar todo el día. Música y bajita ahí, a ver. Uy, de vuelta el mismo tema, pará. Ahí está. A ver si está el amigo acá. ¿Te animaste a operar en serio un ratito? Tenemos que hacerlo en 15 minutos, cuanto muchos. Si te va negativo, yo te puedo seguir ayudando vía WhatsApp. Decían que no, WhatsApp no, pero sí por Telegram. O vas viendo, ¿no? Ponele poquito lotaje. Y si no te animás en real como hacemos acá, metele en demo. ¿Qué importa que le metas en demo si estás aprendiendo? A lo que voy, yo sé que sabes, ¿no? Pero aprendiendo técnicas y cositas nuevas en vivo, ¿no? A ver acá. ¿Dónde vamos? ¿A la dimensión 1 vamos? Ahí estoy, A ver si funca esto. Sala 1. Ah, no, eso no. Ahí está, bueno. Ahí está, ¿cómo no? Hola, ¿cómo va, genio? Ahí está. Cortito fue el tema, a ver si me estás escuchando. Ah, ¿cómo andas? ¿Bien? Creo que anda lento esto. Anda lento, ¿no? Dios. No. Gato en vivo, ¿viste? Qué PC, no parte todavía. Estoy usando. Podemos ver las fuerzas hoy de. A ver acá si tengo acá el mapa de. Podemos ver algunas de las fuerzas acá. Distintos pares, ¿no? Si querés ver alguno vos para meterte, te doy 15 minutos, decía el amigo, a ver si te animás a meterte en algo. Lo que sí, hay fundamentales, ¿viste? Hay que tener cuidado. No sé si queda alguna otra, calculo que quedan 2 o 3 más, ¿no? Por las dudas, por si. Fundamentales. Me sale como en una. ¿eh? Como en una hora. Ah, bueno, Los bueno. PMI tengo. Bueno. No, yo, Uy, bueno. mamá, decía el amigo. ¿Te animás a meterte o si no me meto yo, no hay problema? Sin que compartas pantalla, con que digas, viste, me metí en alguna o estoy viendo algunas, yo la voy viendo de acá, si no, no tengas problema. Buenos días, Alex, ¿cómo andás? Aguante México. Saludos de México, sí señor, pasito a pasito no perder. Y ya sé, Pepe Relax, aguante Pepe Relax, Bien ahí, Voy a poner mientras, para seguir haciendo algún dibujito, telaraña de vuelta. A ver, vamos a pasar. Porque no abrió el bot, el bombita McLean, le puse.
Bombita McLean. Y no sabía qué poner, digo, le pongo bombita McLean, ¿viste? Para no poner Pepe Gatillo de vuelta, bombita McLean. Es parecido al gatillo, pero combinado con el otro, ¿viste? Zombies. McLean, ¿por qué McLean? No, McLean me por dio el. poner ese nombre. No sé si tiene que ver algo, ¿viste? Ah, Y no sé si lo puse bien, le yo puse bombita McLean. yo pensé que era por el de. ¿Cómo se llama? De Duro de Matar, ¿o no? ¿Es Ah, mirá, McLean? mirá. No sabía, no sabía. Bien ¿No? ahí. Ah, yo pensé que era por él. Este está bueno, ¿viste? Ese hay que probarlo. ¿Dónde está acá? Acá, este. Este capaz que después le bajo la configuración. Voy a ver si quedan minutitos. A ver, voy dentro. Primero voy a poner de vuelta los bots. Y voy a acordarte lo que te digo. Ya estoy en positivo, pero quiero hacer algo. Ah, ¿veis? Así que se te rompió la compu, ¿me decís? No me La viejita. parecía. La viejita. No, la mejorcita. La Pentium 2 decía. Pentium 2. La 21. Ahí arrancó, che, ahí arrancó, mirá, ya voy en negativo, decía el amigo. Bueno, vamos a ver en un rato qué pasa con Arrancada. este, ¿eh? Vamos a ver un rato y si no, después les muestro mañana, ¿sí? Ahí lo dejo abierto de vuelta, a ver si llegamos por lo menos los 50. Van 28, pero puede pasar a menos 40 también, ¿no? Y ahí me arriesgué. Bueno, a A ver. veces cuando se actualiza esta cosa se queda pegado. Ah, bien, no te hagas problema. No parte. Si no, voy viendo yo, ¿sí? Mira, comparto acá Dale, un busca poquito. A ver si puedo acá la poner. fuerza, ¿cómo estamos? Dale, mira, acá tengo. A ver si conozco la plantilla. Un poquito, mirá. A ver acá. Si la alcanzás a ver, decime. O vamos viendo en esta otra que es otra. Hay tantas, ¿no? Ahí Acá. veo fuerte el euro, el yen débil. Sí, el euro está fuerte y el dólar está débil. Habría que ver si se acerca. Euro Eso es lo dólar, que iba a euro mirar. yen, libra dólar, libra yen, por ahí. Ajá, tenemos un caminito, 46 minutos, casi 50 minutos para la próxima tal, a no ser que hayan algunas que no están en la plataforma que estoy chequeando, ¿no? Del CADO, de algunos, ¿no? O de mediano impacto. Sí. Ahí estamos, ¿eh? Ahí vemos a ver acá un poquito también. Mira, acá tenés dólar, la libra, el AUD. A ver acá, ahí estamos, mirá. Pepe Gatillo, ¿eh? Súmense gente a Discord. Lo que pasa es que si se suman a Discord, no, lo que pasa, he visto que algunos se sumaron, pero si no participan, yo no puedo ver quiénes son, ¿viste? Para ponerles el Pepe, que puedan ver la sala número uno, por lo menos. Si no, no van a ver ninguna sala, ¿viste? Hay varias salas, ¿ves? Bueno, vos estás en la uno, en la 2 y en la 3, ponele, o 1 y en la 2, pero hay algunos que están, solamente ven bienvenida, regla, aviso, estafadores y noticias fundamentales, nada más, ¿viste? Pero no pueden participar ni nada porque los tengo que activar. Si alguno se suma, avísense, ¿sí? Ahí en, ¿cómo se llama? Por privado o como sea, ahí en el Discord o acá mismo, ¿sí? Bien, señor, ¿querés que veamos algo? Mira, acá tenés, si Mm, querés, en velas de 5, de 15 minutitos, podés ver que va para arriba el euro, está planchadito, pero podés agarrar el euro, inclusive el euro euro, out puede ser también, ¿eh? Lo que pasa es que se puede ir para euro, arriba, euro out, ¿sí? O euro dólar, hay que aguantar si sigue subiendo después de algún retroceso, ¿no? sí, el A euro ver, yen también va duro. ver el out, 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 Euro ahí. euro Mm, out, acá estamos. puede ser, ¿eh? Estoy subiendo. Por ahí. Voy a ver estructura más grande. Oh, Ah, mira pero qué tengo en una hora, está justo lindo. arribita. Yo ya Está le justo pongo una arribita. orden pendiente. Lo que nos Arriba puede. de eso, ¿no? Sí, arriba por Arriba la de duda. eso. Sí, y le pongo Ajá. poquito porque le voy a tirar más. ¿Por qué le pongo poquito? Porque se vienen fundamentales que se puede caer. Obviamente no va a caer hasta acá abajo. Puede pasar, sí. Pero si cae, tengo más para tirarle más tiritos, ¿me entendés? La Arriba, dejo ahí bien. puesta. Si la agarra, que la agarre. Y si no, sigo con el oro acá haciendo dinerito. Con este. Que ahí va en negativo, seguro, ¿verdad? Uy, ya, ¿qué me? Espera. 29, vamos, que suba. A los 50 lo cierro, a los 49,33 periódico puro mixto, decía. Oh, sabía. Euro dólar también, también. Ahí. Bueno, voy a Se dejar parece al euro. un par. Acá estamos en vela de 15. Obviamente, si voy a 5, capaz que me encuentro con otra cosa. Achico un poquito. Euro yen.
¿Dónde está? Mira acá. Mm, Bueno, voy a ver otro mientras. ¿Sí? El primero que me toque me quedo con ese. Inclusive acá puse una orden pendiente, pero puedo estar viendo que está haciendo una consolidación. Vamos a ver si la consolidación se queda más tiempo o si viene a buscar este número. Capaz que hago de acá hasta acá y son 3 pip y no sirve. Los ejemplos que doy en vivo, que vos ya lo sabés, ¿no? Pero es en scalping, en vela de un minuto, que capaz que vos vas a ver acá 50, 100 pip, pero también capaz que ves 5 o 10 pip. La idea es que esto sirve para H1, para M15, para M30, pero no lo hago en M15 o en M30, porque tenés que estar 4 velas de M30, son 2 horas. Y nosotros estamos 1 hora y media capaz en vivo. Entonces, para no tener que grabar y ponerlo mañana, en H1, imagínate si haces, no sé, en M1 podés aguantarte toda esta subida, pero en H1 toda esta subida es un día capaz, ¿me entendés? O mediodía, o más. Entonces, son ejemplos que sirven para todos los tipos de traders, hasta swing, ¿sí? Bien, vamos a ver, voy a buscar otra. Si hay alguno dentro de alguna operación y se suma, me dice, para analizarla. No tengo problema en proyectar cualquier par. Puede ser que tampoco es que lo proyectemos va a pasar lo que digamos, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar en un futuro, pero vemos algunas cositas que quizá podemos encontrar del pasado, ¿no? Para chequear. A ver acá, tenemos... ¿qué? Falta un pedazo acá. Ahí está. Fuerzas. Tenemos el dólar, bueno, empieza a subir el dólar. Ojo al piojo ahí también, ¿eh? De a poquito, por más que esté débil en las grandes, empieza a subir y se acerca a fundamental en 1 hora. Puede pasar de que consolide ahora hasta que venga la fundamental. El CAD está tomando fuerza también, ¿eh? A ver el CAD. A ver el CAD. Acá voy a ver acá las pendientes del CAD en M15. CAD. Más o menos la onda de ello de M15, si va a operar en M1, puede ser lo contrario, ¿no? Por eso te digo, hay que ir viendo. Bueno, en M15 está recontra sobrecomprado. Habría que ver en M1, si va cayendo, si está abajo, a ver. Está ahí arriba como llegando un poquito. ¿Vos me escuchás? sí, sí, sí. Ah, bien. Sí, sí, estoy escuchando, estoy escuchando. Cuando el cat también, ok. Bueno, vamos a ver ahí. Otra más, a ver. Bueno, empieza a subir el CAD, aprovechen el CAD, gente. Empieza a subir el CAD y empieza a caer el dólar un poquito. Así que dólar CAD puede ser también, ¿eh? A Está ver, cayendo el dólar cat está en sí, una zona ahí abajo, loco. a ver acá el Sí, dólar CAD mientras. Acordate que me está meto. pasando. Miren acá, ¿ven lo que le digo de no meterte a mercado? ¿Ven lo bueno que es? Porque te metes a mercado y estás rezongando. Dólar CAD, USD, estás. Acá está. Hacia abajo, a ver. Sí, mira qué Sí, puede bonito. ser, puede ser. Está llegando un número redondo. Ojo al piojo. eh, Sí, a ver ahí el acá. 500 está. Sí. Así que por debajo del número redondo, le voy a poner un orden pendiente. Está viendo que se aproxima. Le voy a poner muy poquito también. Y voy a sacar la otra. Me gusta más esta en este momento. Euro out lo voy a sacar. Lo puedo dejar, pero ven que no. Acá abajo está bárbaro para meterte en una comprita. Pero me tengo que poner a analizar. Si rompe esta zona, por acá abajo está bárbaro para zona de compra, ¿no? Pero lo saco. Es una orden pendiente que la elimino. Quedo con el CAD. Vamos a ver si me lo toque y se va para arriba. También puede pasar. Y esta se va. No, lo contrario. Suele pasar la ley de Murphy. Ahí va. Mira cómo va. Qué bonita. A ver en M15 si hay algún dibujo, algún patroncito hermoso. Vamos a ver en Sigue cayendo, ¿no? MH1. Bueno, está justo en la zona que me puede dar Ujú. una vueltita acá, ¿no? Hasta Sí, acá, por lo menos, cuánto hay, no sé, pero ahí a dejar. nada. ¡Uy! Pero es re poquito. Bueno, ahí la dejamos un ratito más a ver qué pasa. Si pica, a lo que voy, miren las líneas verticales, ¿la ves? Está lleno de noticias fundamentales. Esto puede pasar de que Sí, nos eso es lo quedamos malo. acá. Yo me estoy tirando para que vean cómo pierdo en vivo, nada. Puede ir para el otro lado tranquilamente en un ratito con las fundamentales. La zona linda sería esta, ahí abajo. Pero para que llegue ahí abajo, capaz que ya cruzó las fundamentales, ¿no? Es 30 pipa ahí. Llegar va a llegar, pero antes tenés que prepararte la grilla para saber que el retroceso puede ser hasta por acá o inclusive hasta el número redondo este, para después caer. Entonces tenés que armar, y acá tenés 100 pip, dividido cada 40 pip, o cada zona que veas. Vas a poner un lote, no le ponga un lote, ponele 0.2, ¿sí? Por las dudas. Entonces tenés ese lote separado en partes
Voy a seguir viendo, no me caso con nada yo todavía. ¿Querés meterte vos o no? O no, por la duda no. Lo dejamos así, ¿no? Por las dudas. A ver qué. Libra dólar, mira, libra dólar va subiendo duro. A ver, libra dólar, dale, vamos a verla. ¿Cuándo tirándome alguna? Yo. Libra dólar. Te Libra tengo dólar. no. Acá está, libra dólar. Libra dólar la tengo acá. Ah, mirá qué lindo libra dólar. ¿Qué? A duro para arriba. Esta, voy para arriba Acá, como un meter acá. ¿no? Para que le pongo un poco. A mí me meter acá con un poquito y saco. Ya me gustó todo a mí. ¿Viste cuando está el momentum? El momentum. Sí, buen momento, espectacular. Ahí la dejé puesta. Ya. H4, mirá qué lindo esto. Lástima que estamos llegando a donde muchos ya acá que buscan. Proceso de la ventita, ¿no? Pero si rompe por encima, el que tiene paciencia y espera por encima de esta zona y que hayan pasado las fundamentales, que acá retrocedió o lo que sea, te va a venir a visitar esta zona que están buenas también. Acá y acá arriba. Zona donde está la mechita. Esta zona la tiene que venir a tocar en algún momento. Esta bomba. Bomba. A ver, a donde me toque una de las dos, ya está, Quedo con una. Las dudas. Voy a poner música. No. A ver. Acá está. Alguna va a picar, Sí, justo vamos a quedar típico. En el calor del tren, un día cualquiera, Voy a ir a buscar. Va, el dólar caro. cuando te vi entrar, subió la marea. Como un símbolo. Estas bombitas significan que hay sobrecompra, así que se tiene que dar vuelta para arriba. Pero no quiere decir que se va a dar vuelta tampoco. Ven, acá sí se dio, pero acá no. Acá sí, decía. Tan cerca, Vamos. te miro para ver si me ves mirar. Ahí me abrió una, así que cierro la libra dólar por la duda. Esta me la toca, esta me la quiero en cualquier momento, me parece. Ahí me la toca. Poder soñar, Voy a dejarla ahí, total. Mancha el tigre, ¿no? ¿Qué le va a pasar al tigre si ya es pantera? Mañana mostrándole todas las órdenes. como un símbolo de más. Por acá. En la guerra, Procede a no asustarse, porque es muy fundamental. si tú eres el Contra Diru, ¿qué pasó? te miro Bombita McLean dice. si me ves mirar. Te escribo lo que no te pude dar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a ver. Gente, va a ser muy poquito si sale positivo porque ya tengo un par y tengo el bota abierto para mí. Me ves mirar. Te escribo lo que no te pude. Me duermo Ahí vamos 30 dolaritos, ¿sí? Lo voy a cerrar ahora, el bot. Para solamente... miren, está. Voy a cerrar el bot, ¿sí? Porque me abrió las órdenes manuales. ¿Sí? Puedo jugar con lo que gané del bot. Si hubieran negativos. Lo que también estaba hablando. Si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude. 29. Me duermo para al menos poder soñarte Me da igual, y sí. volver a verte Va para arriba. una vez más. Te miro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que Escuchas. no te
ahora sí. No se escuchaba nada de lo que estaba explicando, gente, porque el Discord me mezcla todo, por eso lo cerré recién, ¿sí? Qué lástima, che. No, lo que les decía es que cierro el oro, sí, cierro el oro. Y ahí lo dejé con un stop. Si me toca va a estar en 29.30, porque me abrió la libra dólar seguramente ahí. Si ahí me la abrió y me abrió el USDK, ¿sí? Que acá va en positivo, pero por eso lo cierro, ¿sí? Para ir gestionando, y lo cierro para utilizarlo como un caballito de batalla de órdenes pendientes si me quedan abiertas con lotaje negativo, para ir cerrando de ese dinero que saqué, por ejemplo. No todo, si hice 50 quizás destino 20 para los drawdowns, ¿sí? Eso es lo que hago en este caso, ¿sí? Ahí va. Como tengo dos órdenes abiertas, lo que voy a hacer acá es a esta, porque estoy solito, le voy a poner un break-even ahora cortito y me quedo gestionando solamente así. Me aseguro de no perder nada, ¿sí? Cuanto mucho break-even o el tiempo, nada más. Ahí está. Si se va para arriba, que se vaya. Si va para abajo, sacaremos fruto. Ya tengo fruto con el oro y hacemos las cosas coherentemente bien. Si estoy solo, miren, si se va para arriba, ahí va sumando. ¿Ven? Lo que hago, porque no voy a perder ni a la bolita. Acá vamos a esperar un poquito más. Ojalá que llegue hasta acá arriba y el precio va a seguir ahí. ¿Ven? Si va hasta ahí arriba, miren ahí 34, 33. Voy a esperar un toque más que dispare. Tengo dos órdenes manuales abiertas, tengo el bot que lo tenía abierto, lo cerré con ganancia, lo volví a abrir y lo vuelvo a cerrar, pero ¿por qué? Porque me abrió dos órdenes manuales mías, ¿sí? Ahí lo pongo, no pierdo nada, que me saque, ¿sabes qué? Bien, me voy al USDK de acá. Si se devuelve me saca, miren, ahí vamos en positivo. Y vamos en positivo con este, que es muy poquito, pero el ejemplo es para que ustedes vean. Si estos fueran velitas, por ejemplo, de H1 o de M15, seguramente, ponele que de acá hasta acá tenés, no sé, 20, 30, 40 pip, te tenés que pagar algo, ¿sí? Esa es la idea, ¿ven? Escucha. Diego, hacete amigo del dolor. Seguramente me sacan todas. No, ojalá que no, A ver, bueno, en el oro ya está, fuera. Listo, en el oro terminamos. Me lo metí de gusto, pero bueno, 3, 4, 5, 32 dólares, ¿sí? Seguramente ahora llega acá arriba. Pero ¿por qué lo saco? Porque no quiero estar en negativo con el robot y en negativo con los manuales que tengo, ¿sí? Ahí van, son dos que van en positivo. Esta y esta, ¿sí? Ahí las ven. Pero me puede sacar, que me saque. Así me meto 3 o 4 veces y hago el 1% de la cuenta, el 2, el 3, el 0,5. Tranquilo, solo, sin estar en vivo, obviamente, ¿no? Y metiendo el lotaje más alto, obviamente, ¿no? Para no perder tanto tiempo. Nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor. Nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor. Nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor, no, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Bueno, ahí vamos. Tiempo al tiempo. ¿Cuánto queda para la fundamental? Está acá, ¿la ven? Escucha esto. No vino a demostrar poder acá, sino vino a decir que... Que es el león. Yo en un ratito me tengo que ir, ¿eh? No es para mostrarles de cerrar en positivo, ustedes se dan idea más o menos, pero si la idea es seguir el precio. Y me saca, que me saque, yo me tengo que ir en un ratito. Me quedo 10, 15 minutos más. Voy a llamar a Pepe Mila mientras. Día, por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No te escapes, ven a mí. Desnúdate y aprieta tus dientes. Yo soy el rey. Bien, sumate a la caravana, sumate a los live. Estamos todos los días en vivo, operando en vivo, obviamente con ejemplos, en verdad, en real, tratando de enseñar y de que, bueno, aprendas técnicas y puedas vivir, si te gusta de esto, o que te ayude a pagar alguna cuentita. Pero la idea es, ¿no? Pasarla bien entre amigos y, bueno, súmense, compartan en otros grupos.
y con amigos, con familiares, con gente que está metida en esto y no sabe cómo salir adelante y viene hace años pagando y pagando cursos y pagando. Súmense, gente, a Planeta Pepe, a Discord, a Telegram, a Instagram. Acá estamos, ¿sí? Se me ve que... Mirá, le voy a acomodar la camarita que sale Pepe Mila mal ahí, Bien, vamos. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ah, bueno. ¿Qué pasa? Me puedo volver a meter si quiero, ¿sí? Vamos a ver acá. Ahí va, Bombita McLean. Me parece que me quedo con lo del oro y me voy, Hay veces que dispara más rápido. Ahí está, lo puse en break even. Voy a buscar agua. Si no me sacó, sigo, Si no me sacó, sigo un ratito más. A lo que voy, la idea es cerrar todo. Y la idea es hacer pip de forma manual, no hacer esto, ¿no? Pero esta es la idea para cuando vos vas viendo de dos que te metiste, en una hiciste 20 pips, ve acá, por ejemplo, suponete que de acá te acabas 20. ¿Qué hago acá? Suponete que acá tenés, no sé, bueno, ahí van 6, 7 pips, poquito, pero a alguno con 7 le sobra. Entonces ponele que vas 50 pips, 20, 15, ahí botón derecho, cerrar, o botón derecho, y vos te pagás algo. Yo supongamos que, no, pues no doy para hacerlo en H1 porque estamos 10 horas, 10 velas, ¿no? Ahí me pagué un poquito, un ejemplo. ¿Ves? Sigue para arriba, bueno, ¿qué hago? Me vengo para acá, a ver. Me pongo la alarma, o lo que vos quieras ponerte. Esa no, esta, ahí ven. Y digo, si el precio llega acá, me pago otro poquito más, ahí. ¿Sí? Ahí va. Viste que de dos pegaste a una y la otra no perdiste nada. Que seguramente el dólar cada acá en un rato cae. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, ahí va. Una se da, ¿viste? Ahí va. Terminamos en positivo con el oro. Suponete que acá tenías un lote, medio lote de lo que vos operes. Acá vas 20, 30 dólares más, 15, 5, 1, lo que sea que vayas en profit, te pagaste la mitad, por lo menos, o un tercio, ¿sí? Si me toca esta zona, supongamos que de acá hasta acá tenés 20 pip, 30, ¿no? Ejemplos de H1, M15, ahí me pago, a ver, ¿cuánto me pago? Un poquito más, como para decir, bueno, y estoy en break-even, así que está en la choperita, terrible en la choperita. Ahí me pagué un poquito más. Y no me toco más, Ahí sigo. Voy a buscar agua. Escuchá la letra de esta canción. Una canción. No quieres enredarte con rombos gigantes. La esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Vibrando en el aire, caemos sin control, como espejos de luz, reflejos en el sol. No quieres enredarte con rombos gigantes. La esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Sintonizarte.
dulce de tu voz. Bien, volvemos con el agua calentita, gente. Voy a agregar a Mila acá, a Pepe Mila, un segundito, a ver. Sintonizarte. Ahí está, sí se puede ver Pepe Mila. Ahí estamos, ahí se ve, sí. ¿Qué me tocó? ¿La alarma? ¿Cayó o no cayó? ¿Qué pasó? Ah, no, mirá. Traje agua caliente, gente, ahí vamos. Ahí va, llega a tocar esta zona y ya pongo Miren, le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo porque esto puede seguir subiendo. Voy a poner un trading stop para el que no conoce. Voy a poner un trading stop que vaya cada 4,5 puntos. 45 puntitos serían 4,5 pips. Ahí va, ¿lo ven? ¿Sí? Si se devuelve, inclusive me puedo pagar de lo que queda, porque digo, acá arriba me pago un poquito más. Suponete, es muy poco lo que tengo, ya lo saben, pero sirve. Entonces, toca ahí arriba y me pago otro poquito más. Son todos ejemplos, tenés que ser terco y respetar, duro como rulo de estatua. Te pagás. ¿Qué más querés? Si lo vas a tener de acá a una semana. ¿Para qué querés todo ahora? ¿Para perderlo todo en un segundo? No, vamos. Ahí. Voy a poner esta ahí, ¿lo ven? Ahí. Suena la chicharra acá en la roja, me pago la mitad. Y si sigue, va con un trading stop de lo poquito que me queda. Y me voy, ¿sabe a dónde? Me voy a tomar mate en La Paz, decía, como el grupo Divididos, tomando mate en La Paz. O tereré, si el amigo de otro, de ahí, de los amigos de Paraguay. O de Bolivia, aguante Bolivia, aguante Paraguay, aguante Chile, aguante Uruguay, aguante Colombia, aguante Venezuela, aguante Argentina. Y bueno, y los que están para jugar ahora, ¿contra quién jugamos Argentina? Vamos, ¿contra quién jugamos mañana? Bueno, no me acuerdo contra qué. Contra el planeta Pepe. O sea, ustedes no observen acá arriba, ni solamente, mire, vamos a ponerlo bien. Quiero sacar las bombitas, no le quiero hacer lío con esta. Bueno, lo dejo ahí entienden más o menos. Esas bombitas están diciendo que hay sobrecompra, ¿sí? Que tiene que darse la vuelta al mercado, ¿sí? Nada más que eso. But you did know you wanted to travel, ain't that right? That's right. Yeah. I remember them days real good. I know. Didn't have very many clothes. Didn't know nobody to call, to send for you. So you had to get out there and hitchhike, you know. So, It don't make no difference. You say, I'm going. Qué grande. Steve Ray Vaughan de fondo con I'm going anyway. Albert King. Escucha, ya no están malos amigos, pero I got to pay my dues. lo que tocaba Steve Ray Vaughan, gente, tremendo, Dreamed that I was lucky. Acá no, acá está invitado en una sesión tipo Unplugged, ¿no? Pero pongan Steve Ray Vaughan en vivo en Montreal. I dreamed that I Pónganlo, con una camisa negra con manchitas blancas y un gorrito de cowboy. Pónganlo, 5 o 6 temas, pónganlo, Mari, bueno, después lo ponemos, van a ver qué pedazo de tema, Mírenle las manos. But now I know you found you another man, yeah. Bueno, se quedó consolidado, se acerca la fundamental. Voy a subir esto un poquito ahí como para que vean. Ahí estamos. For the matchbox hold my coat. Hey, sometimes I wonder, darling, Seguimos. Por favor, mira el oro. Sí, cómo no. ¿En qué temporalidad querés? A ver, vamos a ir a... you know I haven't got so many. Uy, se me toca, Un segundito que si toca acá esta línea roja, saco, me pago un poquito, A ver ahí. ¡Vamos! Ojo que se acerca la Fundamentalation, Eso. Bien, a ver, vamos a ver el oro. Voy a ir a las zonas de que habíamos explicado en un principio en TradingView. A ver si lo puedo compartir acá. ¿Dónde está el oro acá?
el oro y con Pepe Mila ahora, Pepe Mila, una cabeza como un termo tiene Pepe Mila. Ahí estamos, asomándose Pepe Mila. Tenemos... Bueno, está en la consolidación, rompe las consolidaciones menores y el POC está en el medio y está llegando a una convergencia de temporalidades mayores. Mira, vamos a poner... Uy, pará, un segundo. Perdón, Bueno, si me toca, me quedo libre, Si no lo toca, voy a sacar esto que me está quemando. Cuántas cosas, estoy solito, gente, Iba a sacarme la mitad por ahí, pero no llegué. Ahora por lo que queda ya ni saco, ¿no? Obviamente, ahora, a no ser que vos la distancia que tengas sea, no sé, 10 pip, 15, te pagás algo más, ¿no? Pero el stop sigue por detrás ahí, ¿sí? Cuanto mucho lo veremos, voy a apagar la alarmita acá, voy a seguir con el oro rápido. Si me sacó o no me sacó, ¿no? Me voy al oro de vuelta, ahora sí. Bien, oro. Está llegando a una zona de convergencia, pero de temporalidades mayores. A ver las velas diarias. Acá está, ¿ven? Y puede romper, sí, pero después se mete en otra consolidación. Ojo al piojo ahí, dejó una mechita. Es probable que el precio va a intentar ir hacia el alza, como siempre con el oro, pero esta zona la suele respetar. Así que si estás en ventas, esta zona es buena para una ventita más, cuanto mucho. Esta zona de acá, un poquito más arriba, son zonas, son zonas, De ahí fíjate que dejó una mechita. Habría que esperar algún patroncito, mirar si en esta zona por acá arriba podés aguantar un poquito más para arriba para hacer otra venta, pero máximo puede llegar hasta acá arriba. Hay que ver, en velas diarias es una locura. No sé si operás así con velas diarias de H4. Ahora, si vas a operar en H1, M15, a ver cuánto hay. Mira, está... este dibujo que hice acá arriba puede llegar acá, obviamente, pero se puede comer. Mira, subió mucho. Si arrancás con alguna ventita y a la vez buscas, si te gustan los order block o esas zonas, esta zonita está buena para gatillar, ¿no? Ahora, si estás en ventas y tenés poco lotaje, esta zona puede ser por acá. No estoy en H1 acá, pero una zona de ventas también de vuelta, a no ser que estés en compras, Si estás en compras podés ir cerrando parciales o esperar que haga algún retroceso para meter alguna comprita en este rango que está dentro de, después de la compresión hacia la estructura de la resistencia que está acá arriba. No sé qué temporalidad utilizás. I see you might can do something with that. Bueno, a ver si me sacó mientras. ¿Me sacó o no me sacó acá? A ver, en el mío. ¿Dónde estamos? Pucha, en el mío, en el de ustedes no, en el mío. Era. Ahí está. No me sacó, ahí va. Comenzó la vela, La vela de los 10:30 comienza. Vamos a ver si viene a buscar el ¿cómo se llama acá? El stop o si va para arriba, ¿sí? Esa sensación, Ojalá que venga para acá, que no le haga caso a la flechita. esa sensación, mil lenguas atravesarnos como pétalos inquietos, Noticias, qué grande, como dos rayos intensos. Así que bueno, ahora sí, termino de decirle a la compañera o al compañera, perdón. Bueno, esto no me tocó. Lo del oro bien, ¿sí? Vamos a redondear un poquito. Como pétalos inquietos. Olvídense de estos dibujos de Picasso de fondo, ¿sí? Ahí va, A ver si puedo ajustar acá. Ahora sí, me estaba quemando un poquito. Ahora sí, lo que te decía, acá puede ser ventas en esta zona, pero tengo que saber en qué tipo de temporalidades operás, porque, por ejemplo, lo que te decía, en el diario, si vos ves el diario, está llegando la compresión y es probable que pueda hacer algún tirito más, alguna falla, alguna trampa por acá arriba, pero se devuelva. Esto va a seguir jugando acá adentro seguramente, en la compresión diaria, pero si vos te metes dentro de la diaria, es otro mundo, otro planeta, y en las velas horarias está sobre
comprado el precio, está muy sobrecomprado y tiene que caer, pero vos sabés que el oro puede, antes de caer, para el retroceso o para meterse dentro de la compresión diaria, puede hacer una llegadita más hasta acá arriba. Si en esta zona querés seguir operando alguna, ¿no?, algún parcial de ventas o ir en compras hasta acá arriba y después ir en venta, lo podés hacer también, pero para mí primero tiene que caer un poquito. Ojo igual, ¿ves? Ahí está haciendo una velita, eso es en H1. Si vamos a verla de un minuto, ¿qué pasa? Que yo te digo que va a caer, pero viene la fundamental, le va bien le va mal al dólar y el precio está acá arriba, ¿me entendés? Tenés que tener cuidado ahí. Velas de 15, una velita ahí, bueno, está haciendo un pequeño retroceso. Velas de un minuto, suele respetar los números redondos y las zonitas. Acá en velas de un minuto lo que te puedo decir es, si llega a romper esta zona, acá esta zonita, busca hasta acá, ¿sí?, en ventita, y después vas cerrando si llega a romper esta zona, ¿sí?, ahí o acá abajo inclusive. Si llega a romper, si no la rompe, aguantate un poquito, a no ser que tengas órdenes abiertas, que ya es otro tema. Tenés que ir gestionando ahí y viendo las estructuras que te marqué. En el diario está llegando una zona de resistencia de compresión que puede, ayudado por la fundamental, ir un poquito más para arriba. Ves acá en el diario de vuelta. Obviamente después con el tiempo va a seguir subiendo, ¿no? Yo te estoy diciendo ahora, ¿no? Ahí. Mirá los Picasso, qué lindo acá, ¿ven? La vela es recontra alcista, obviamente irías en contra de la tendencia en ventas, pero está llegando a una zona que ves acá cuando llegó, se devolvió, llegó, se devolvió. Son zonas, igual esta línea verde es la que te digo como resistencia, puede estar un poquito más abajo, un poquito más arriba. Lo que importa es que dentro de esa zona hay un triángulo invertido que está acá, que hace 90 grados acá está. Esa zona es la que importa para que frene bien al precio, ¿sí? Si no se va, pero si vas a operar en intradía o swing. Ahora, si es scalping, quédate con esta zonita nada más, y inclusive esta también te puedes quedar, va a llegar ahora seguramente con la fundamental. Estamos ahí a pasitos de las próximas noticias, que capaz que no pasa nada, pero por la duda, vos sabés que hay noticias que cuando son del dólar le dan ¿no?, directo al oro, como a Bitcoin, ¿sí? Capaz que nada se mueve, pero por la duda sabelo, ¿sí? Esto tendría que caer un poquito. A ver en las velas de H1. Ahí está, mirá, hice un rechazo en esa. Tendría que caer un poquito, ojalá que caiga hasta acá. Y si cae más para abajo, hasta esta zona verde, ¿sí? Sabiendo que si vas a M1 es otro mundo, ¿no? En M5 es otro mundo ahí. ¿Sí? Y mira, inclusive está haciendo una compresión acá, así que capaz que viene para abajo, pero ojo, porque está tentador romper la resistencia con un pullback y ir hasta esta zona también. Bien, mira la cabecita de Pepe Mira, ni sale, che. ¿Me sacó acá, no? A ver. Bueno, ahí está todavía esto. Mira, el trailing stop sigue por detrás despacito. A medida que sube, el trailing stop va subiendo, Así que bueno, ahí estamos. El oro terminó en positivo, 32 dolaritos sirven, ¿cómo que no? ¿Para qué 1000? Ojo, 1000 sirven, mucho más, pero en el planeta, Pepe, la mayoría son personas normales, ¿sí?, sin egos, que obviamente quieren ganar miles también, como yo y como todos, pero que sabés que 30 dólares sin haber hecho mucho, solamente escuchado música un poquito, te cambia un poquito la cabeza, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuánto tardás en hacer 30 dólares si no dependés del trading en Latinoamérica, en un trabajo? ¿Te lo dan en 10 minutos charlando? Bien, esta es la realidad, gente, no la que muchas veces ven, ¿sí? Bien, obvio, si le subo el lotaje o si voy a mis cuentas es un poquito más, pero tampoco mucho más, ¿Por qué? Porque mi psicología me di cuenta que si pongo lotajes altos funciona bien, pero mi cabeza dice, qué bueno, hice, y el drawdown después me supera, ¿no? Lo que voy, mi psicología en negativo. Entonces, bajando los lotajes un poquito más, en vez de 0.1, capaz que opero 0.30, 0.2, 0.5 algunas veces, ¿sí? En personal, ¿no? Y en el de ustedes, voy tirando 0.1, 0.2, 0.05, voy tirando y voy sumando y voy sumando y voy sumando, y se puede todo, ¿sí? Tenés que ir viendo cómo tu cabeza, a lo que voy, capaz que sos rentable, solamente te falta ajustar el lotaje, ¿me entendés?
con un lotaje más chico o un poquitito más grande, según depende, es lo que vas a obtener. ¿En dónde? En tu capital inicial, un incremento de a poquito, pasito a pasito. Me voy, gente, me aburrí. Esto está en positivo, seguramente puede ir para arriba, ¿eh? Acá falta una noticia. Gracias, Pepe Gatillo, por haberte sumado. Tuve que cerrar el Discord un poquito porque me baja el volumen del micrófono, no sé por qué. Seguramente hay algo que configurar ahí, ¿eh? Pero bueno, la idea era operar y bueno, operamos algo de forma manual y en automático también. Obviamente no te llevaste, wow, mirá el loco con él, se compró un Lamborghini. No, no quiero un Lamborghini, quiero pasarla bien, ¿sí? Y todos los fines de semana tener un asadito. Bien, escuchá, me voy, gente. Un abrazo gigante para todos y por favor, ¿pueden traer más pepitos? Si pueden, ¿eh? A ver si hay algún mensajito más. 1.27400 dice el amigo. ¿Qué es eso, genio? 1.274. Ah, número redondo. Sí, tenés razón. Acá está. Ahí está, tenés razón, lo va a venir a tocar. Va a romperlo y si hace pullback, saco el trading stop y nos hacemos millonarios, dice el amigo. Hasta que llegue a la fundamental y si le da un empujito más para arriba, la orden está muy abajo, así que no la va a tocar si el stop lo pongo en break-even. Pero dejo como está. También puede ir para abajo y nos saca. A ver, algo más acá. Sí, hay otro Pepe. Todo el día, dice el amigo. Bien, cualquier dólar suma. Sí, señor. O sí, señora. Perdón. ¿Cómo que no? Sí. Gracias por compartir. No hay problema. Estaría bueno en qué tipo de temporalidades operás para yo ir más al grano, ¿me entendés? Porque si no hablo por arriba y lo que suelo explicar son muchas cositas que tengo en la cabeza. Yo mezclo mucho quizás, no sé, las estructuras, las velas gestadas, los órdenes, los imbalados, todo lo mezclo en mi cabecita y voy viendo que hay veces que capaz que me voy a otra temporalidad y encontré otra cosa, ¿me entendés? Porque son subjetivas las ideas, son mías, propias, que las voy viendo y las voy modificando inclusive. Por eso muchas veces no se metan cuando me meto, porque hay veces que yo me meto en una operación, no la termino porque el vivo termina y yo la sigo operando desde el celular, desde la compu, le meto un robot, voy viendo, ¿me entienden? Entonces hay veces que vos no lo estás viendo eso y ahí tenés que aprender a defenderte. Por eso la idea es día a día que vayan aprendiendo, súmense a Discord y digan qué Pepe quieren ser para estar por lo menos en la dimensión 3 para operar en vivo conmigo y con los chicos que estén ahí, ¿sí? Tenemos que ser mucho, gente, vamos. No, me pone, ¿qué te pasó? ¿Era para, vos querías que vaya para arriba? Va a subir, va a subir. Lo que pasa que ¿qué te juego? Mira, en algún momento va a subir. Acordate lo que te digo, si no es hoy, es dentro de un año, pero va a subir. Te lo ganas, pues soy vidente, tengo 2 dientes. ¿Qué dice el amigo Gold? Hola Dog, ¿cómo va, amigo? Where are you from? ¿Sos English? ¿Hay alguno de ustedes que sepa hablar inglés para poner algo en inglés, por favor? Soy muy malo en inglés. Puedo poner, hola, ¿cómo estás? How, hi, o hello, where are you from? Bien ahí, ¿no? Ya está. A rato sube el mes de Snake a Discord, Ah, dale, subilo. El amigo está subiendo los bots que le voy compartiendo en la dimensión número 3, que hay herramientas. Ahí le voy compartiendo los bots que subo a los videos, los subo a la dimensión 3. Ahí hay una biblioteca de indicadores o robots que los voy creando yo y los comparto para que los utilicen. Y él va compartiendo las ganancias o pérdidas que va teniendo, y bárbaro, porque es la 5ª cuenta que quema, ¿sí? Así que metele duro, negro. Nada, chiste, bien, vas bien, dale duro y trata de buscarle la vuelta. Viste que cuando uno te pasa un robot no es ponerlo y a andar, es buscarle la vuelta para que te dé dinero. Y quizás el broker, el deslizamiento, el spread, la sesión que lo está utilizando es distinto a otra persona, obviamente. Entonces tenés que buscarle la vuelta a eso, ¿sí? Escucha. Nah, este tema me encanta, a ver. Gente que no. ¿Conocen este grupo o no? Oh, bien. No te vayas, dice. No. Qué grande, bien. Al oro, ¿no? Que no caiga más el oro, nada. Sí. No sé qué tipo de operaciones tenés, capaz que no me escuchás eso, pero si te estás en compra o en venta para yo poder ayudarte ahí, ¿sí? Porque una cosa es eso y la temporalidad que estás metida, capaz que estás en H1 y la situación es distinta.
O en M1 es otra, pero también en M1 o en M5 estás dentro de la gestión de la pancita. ¿Viste una mujer embarazada? Bueno, fíjate los videos de gestión que he armado. La vela gestada, la vela embarazada, dentro de esa vela hay velas chiquitas y hay estructuras que se apoyan. Ve acá de fondo mismo. Acá en el fondo estás viendo velas japonesas de ¿cuánto? De 1 minuto, pero ves otras grandes, ¿las ves? Mirá. Bueno, ahí estás viendo una estructura, ¿sí? ¿De qué? De 30 minutos, que puede ser de 40, de 1 hora, de 15. Entonces vos vas viendo la estructura que obviamente nos sirve el pasado, ahí para atrás, ¿eh? Y vas viendo cómo se apoyan las distintas estructuras. Entonces, viendo en qué temporada estás, podemos ver hasta dónde puede llegar el precio. Y si cae, cómo poder hacer para seguir esa caída o esa subida. Bueno, ahí está. Eso, ahí termina. Me voy con un tema. A ver, ¿qué tema les puede gustar? Llamame si me necesitas. Y no te voy a atender, decía el amigo. Escucha, qué lindo tema de Miguel Mateo. Me voy con uno de los tantos temas que ponía con un amigo que hacíamos los libros de streaming hace ya hace de 50 millones de años atrás, en Studio Trading, en vivo con el amigo. Él está con otros proyectos ahora, pero bueno, ahí va, bajas, bien, scalping, bien. Ojalá que te vaya bien, Bien. Ya vaya, vidente, abrazo, Pepe. Sí, ¿sabes por qué soy vidente? No digas nada, ¿A que no sabes por qué? Yo soy vidente, sí. Porque tengo 2 dientes. Vi es 2, ¿no? Vidente, 2 dientes. Tengo 2 dientes. Chao, che, me voy. Abrazo, pásenla lindo, abracen a la familia, cuídense, quiéranse. Y bueno, este tema es para ustedes, gente, disfruten. Yo sigo en positivo, no voy a esperar a que me toque el positivo. Ya está, chau. Sumate a Planeta Pepe. Nos vemos, gente. Abrazo. Si no estoy 3 horas más acá. Chau. Encima hablo tan poquito que... Chau, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, Acordate que siempre podés, ¿sí? Está en tu cabeza, no depende de los demás, depende de vos. Y toda la mala onda y todas esas cosas las podés sacar porque están en tu cabeza es la que te trae esos problemitas que tenés que resolver. ¿Cómo? Vos mismo, vos podés, ¿sí? Chau, nos vemos.